Aló, buenas noches. Buenas noches, Edwin. Ya empezó la clase, es que no escucho clase, o no, todavía no. No, el profe aún no ha empezado la clase. Bueno, gracias. Es que pensé que no tenía audio. Vale, pero mira que ya está corriendo la grabación. Seguramente está esperando a que lleguen un poquito más de Ah, personas para empezar la clase. ok. No, ¿Te toca exponer o video? no, a mí me toca exponer. Uy, no, nos mató. Uy, ¿qué tema te tocó? Ahorita no recuerdo, se me fue el tema que tenía. Ya. Ilusión Bien. tributaria. ¿Cómo? Evasión y ilusión tributaria. Evasión y ilusión tributaria. Bien. Chévere ese tema. Sí, interesante. Chévere. A mí me tocó sobre inventarios. Ah, bueno, también, interesante. Esperemos a ver cómo nos va, pero bueno, la pregunta es, lo que le iba a preguntar al profesor era eso, las exposiciones, él nos va a decir que son de 20 minutos, ¿sí? Y entonces, ¿eso se irá a hacer todo en una clase o cómo irá a ser la dinámica? El profesor ya nos va a responder la pregunta. Buenas Esperemos. noches, profe. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Bueno, Profe, buenas buenas tardes noches. todavía. ¿Cómo va todo? ¿Bien, bien? Bien, 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 profe. profe. No, pues todo bien, gracias a Dios. Aquí mira, esperando a la clase para ir a ver el partido. Bueno, bien. Qué chévere. Listo, listo, ¿no? Profe, una pregunta, ya que empezamos aquí el tema. Cuénteme. Las exposiciones, bueno, dice usted que son de 20 minutos, ¿cierto? Sí, máximo Listo, de 20 minutos. O sea, listo, máximo 20 minutos, listo. Pero entonces esas las vamos a hacer porque son 2 horas. sí. Entonces, todo está programado para los grupos que debemos exponer. Sí, digamos que el tiempo solamente aplica para las personas que deben hacer la exposición en vivo. Las otras personas hacen un video Ajá, y listo. Entonces, digamos que hay las personas que van a hacer la exposición son sí, uno, dos, tres, van cuatro. a ser cuatro videos, Ah, cuatro exposiciones. ya. Y Así el entonces resto, sí, sí y nos el da el resto tiempo. lo que hacen es los videos. Ok. Y entonces eso está para la exposición estaría entonces para el próximo jueves, Para el 17. para el 17. Sí. Es que no había visto, qué pena. A ver, yo miro mi Ahí en calendario. la imagen que les envié, el título dice Ah, grupos de exposiciones 17 de junio. ajá. Es para Profe, de hoy en 15. pero ustedes esos temas los vamos a mirar en el tema o simplemente con la bibliografía que usted nos da, ahí vamos a tener referencias para ir mirando esa parte o eso Eh, es de investigación para exponer. no, pues básicamente ahí, Edwin, es consultar acerca del tema Ya. y exponerlo. Lo ideal es que ojalá aborden un ejemplo o un ejercicio de cómo se hace y digamos que con eso quedaría muy chévere el tema. O sea, que Sí, quedaría sí, muy sí. bien abordado. Tenía esa era mi pregunta también, si no, que no fuera pues darle como el dinamismo y cómo se lleva a la práctica. Ese era lo que yo iba Exacto. a hacer eso. Eso era que si se podía hacer como un ejercicio de cómo llevar la práctica y cómo es el resultado y cuáles son los beneficios que se nos dan con el ejemplo. Listo, Sí, ya lo tengo ya. yo les voy a compartir, bueno, digamos que yo ya hice un ejercicio de planeación tributaria tomando como ejemplo una empresa, es decir, es un caso real, Ujú. y en donde se hace un análisis de planeación tributaria de 5 años. Ya. Entonces, les voy a compartir ese video para que con base en eso, digamos que ustedes puedan sacar un aporte pequeño o un ejemplo de cómo, con base en el tema que les corresponde, pues hacer algo. Por ejemplo, Edwin, te toca el tema de inventario de beneficios e incentivos tributarios. Sí. Entonces, de pronto sería que escogieras, sería muy chévere si de pronto puedes seleccionar el tema de eh, el incentivo que hay ahora para el trabajo a los jóvenes. Entonces, ¿cómo aplicaría? ¿Quiénes son los que en realidad se benefician? ¿Cuánto es lo que pueden descontar? Y más o menos Ya. como irnos enfocando en eso. Como los beneficios. Sí, sí, ya lo tenía como, yo ya había estado consultando desde que usted publicó la lista, el tema,
Entonces ya fui buscando como algo referente y ya estaba armando la idea de esa manera. Y dije, pero voy a preguntar si es posible ejemplarizar la exposición. Sí, claro, Entonces, eso sería digamos que ese sería el ideal, ¿sí? Lo que pasa ya, es que tu tema son muchos y muchos beneficios e incentivos. Entonces, cuando empieces a mirar, vas a encontrar que hay como ciento y pico, casi 200. sí, claro, pero Entonces, cuál es el que mayor nos aporta, ¿no? Se podría tomar. exactamente, Ujú. exacto, eso. Y si lo puedes desarrollar en un ejercicio pequeño, no tiene que ser el super, nada, así algo muy puntual, ya con eso vamos ganando, ¿ok? Ok, sí, sí, lo tenía ya, entonces esa era mi pregunta. Bueno, listo, profe, Profe, gracias. Listo, otra Edwin. preguntita. Buenas Hola Ángel, noches. ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, profe, es que nosotros mirando el corte de este periodo es el 13, igual vamos el 17 las exposiciones. Sí, mi hermano, frescos que o sea, ¿qué va a pasar ese jueves? Yo voy a subir las notas, yo les voy a poner a todos una nota de 2, ¿sí? Pero cuando ya tenga, porque como tengo que publicar notas el miércoles y nosotros vamos a hacer la exposición el jueves, entonces, digamos que yo me voy a dar la pela, voy a ponerles a todos 2, ¿y qué va a pasar? Posiblemente los llamen y ustedes van a decir, no, es que tenemos un trabajo que lo vamos a exponer el día de mañana. Ah, bueno, y no pasa nada. Y entonces, una vez lo expongan, yo publico la nota ya corregida con, digamos que con la nota de la exposición. ¿Por qué? Porque el domingo, o sea, el sábado y el domingo, va a quedar habilitado el examen con base en estas exposiciones y en estos videos que cada uno de ustedes va a hacer. Entonces, para que tengan algo de tiempo para que puedan estudiar y poder hacer la corrección completa de la nota. ¿Sí, sí me hice entender? Ok, ok, o Sí, sea que el examen iría el 20, ¿sí? Exacto, sí. O sea, aquí nos vamos a correr porque, mire, esto ok, el examen quedaría habilitado 19 y 20 de junio, ¿ok? Pero entonces, lo que yo les digo es lo siguiente. Les voy a publicar la nota porque es que si no publico la nota me están llame y llame y llame y llame que las notas, que no sé qué, que sí. Entonces a todos les pongo 2, pum. Van a aparecer con un 2, no se vayan a asustar, que eso el jueves lo corregimos con el video, luego el fin de semana lo corregimos con el examen y la nota queda perfecta porque sé que les va a ir muy bien. Entonces, pues no hay inconveniente por eso. ¿Listo? ya, ya veré compañeros mandando correos, profe. Uy, mi chica, no, imposible, por eso les estoy diciendo ahorita que... Ya, No, lo que sí es fijo es que los van a llamar de bienestar. ¿Por claro. qué? Porque bienestar va a ver y le perdió todo el mundo al profe de planeación tributaria. Entonces, bueno, ¿qué pasó? No, no, no. Y ustedes dicen la verdad. No, es que tenemos una sustentación y la vamos a realizar el día jueves. Ah, ok, ok, no hay problema. Entonces, listo, sale el tema y nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo común y corriente. ¿Listo? Profe, ahí lo que Dime. usted dice, bueno, listo, las preguntas van a salir de las exposiciones, ¿cierto? Sí. Aló, profe. ¿Hola? Sí, 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 sí. Las preguntas van a salir del examen, van a salir de las exposiciones, ¿cierto? Y de los videos Y de que, los videos. Y los videos, entonces, para nosotros mirarlos, ¿usted los sube? sí, yo los pongo, los voy a colocar dentro de la plataforma. Ajá, Entonces, ahí donde estoy colocando los videos que yo hago de cada sesión, ahí ya. debajo voy a colocar una sola sección que diga videos de exposiciones y cada uno va a ir con su título para que ustedes puedan verlo y de esa forma pues puedan ir estudiando. Ok, vale. No, créanme que es un ejercicio chévere y entre todos vamos a abarcar mucho tema y de Se ve esta bien forma, digamos, dinámico. sí, y vamos, digamos que aquí lo que más me afana, lo que más, bueno, lo que más me interesa de todo el tema es poder abarcar más temática, ¿sí? Y por ende, pues tuve que tomar la decisión de a algunos pedirles que hagan un video, a otros pedirles que hagan más bien la exposición, porque pues hubiera sido chévere que todos expusieran, pero pues digamos que el tiempo no nos da y nos vamos a dilatar más y tampoco el objetivo es, listo, ya la próxima semana ustedes van a tener que empezar las exposiciones, porque también los voy a poner contra las cuerdas y hay que consultar la temática, hay que mirar ese tipo de cosas. Por ejemplo, hay un tema que es bien, espérenme si aquí lo veo. Mire, hay un tema que le corresponde a Miguel Ángel y a Ani Fernanda.
Ani, buenas tardes. Buenas noches, Ani. Estaba saludando precisamente a Carmen. Hola, buenas tardes. Eh, a ellos les corresponde el tema de el impuesto diferido y su importancia para la planeación tributaria. Ese tema es muy largo, ¿sí? Entonces, lo importante para ellos sería simplemente que nos den como la definición, qué es eso del impuesto diferido y que nos hagan un pequeño ejercicio, una pequeña explicación acerca del impuesto diferido. No quiero que me hagan hacer el super video de 2 horas con toda la temática, porque yo sé que eso es muy largo, pero sí que de pronto nos den las luces Profe, específicas del tema. Cuéntame. es que imagínate que yo tengo una pregunta o no sé cómo me puedes ayudar. Es que yo tenía un correo, pero no, hace poquito, ¿no? Pero imagínate que es que Miguel Ángel, él trabaja por allá, yo no sé dónde, y él, donde trabaja, él no tiene como señal ni internet, o sea, donde él está trabajando es un lugar muy lejano y es débil la señal, ¿sí? Es muy Sí. débil y ausente. Entonces él me dice que a él se le dificulta, la verdad, conectarse para la exposición. Mm, ¿Cómo hago? miércoles. Mm. Em, y entonces, ¿qué propone él, el video? Sí, que si enviábamos el video, pues yo le dije que igual lo iba a consultar contigo a ver tú qué decías. Pues porque yo no tengo problema con ninguna de las dos, pero pues no sé, profe, tú me dirás. Pues listo, entonces háganlo por medio del video. Pero sí, el objetivo es que hayan, digamos que yo puse en exposición temas muy claves para nuestro, digamos que son puntuales para lo que necesitamos desarrollar. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, el objetivo sería que lo hicieran, pues de acuerdo digamos que hicieran la exposición en la clase. Eh, pero sí, si de pronto él Profe, tiene ¿qué pena? inconvenientes. Digamos, para ayudarle a la compañera, no podrían hacer el video y ella lo presenta como exposición y cualquier duda o algo, pues como ella sí se puede conectar, que la responda a ella, digamos como para ayudarle ahí a la compañera y al compañero también. A grabar el video y lo presentan acá como si fuera la exposición y cualquier duda que se tenga, pues ella queda como representante o algo así, ¿no? Pues digo, de pronto suene como ayuda. Si ¿Tú qué opinas, Sani? Pues lo que pasa es que nos vamos a repartir el tema. Yo podría, digamos, en lo que me corresponde, ¿sí me entiendes? Y pues podría, obviamente, pues yo le podría ayudar, pero ya digamos como que lo que le... Pues yo no tengo problema con eso, yo lo puedo exponer, pero pues nos vamos a repartir los temas, ¿sí me entiendes? Obviamente yo también voy a saber un poco de lo de él, pero voy a entrar a estudiar en profundidad lo que a mí me corresponde, el temita que voy a escoger yo, como para poderlo desarrollar, ¿sí me entiendes? Ok, bueno, entonces vamos a hacer una cosa, mira. Digamos que les voy a dejar que coloquen, que hagan el video, pero ese video lo voy a colocar dentro de la sesión. ¿Listo? Para que todos vean el video y formulen las preguntas a que haya lugar para que tú estés ahí y las puedas responder. ¿Te parece, Ani? Vale, profe. Ok, listo. Entonces quedamos de esa manera, ¿listo? Es que este tema es muy importante y vuelvo y digo, no es para que se vayan a tomar 2 horas, ni mucho menos porque van a encontrar de pronto mucha información y cuando uno encuentra mucha información a veces se pega unas perdidas porque no sabe por dónde arrancar, como hay tanto, entonces digamos que eso a veces tiene ese exceso de información. Pero el objetivo acá es que en la medida de lo posible explican en qué consiste ese impuesto diferido, en qué momento se aplica o cómo es que se aplica y hacer de pronto un pequeño ejercicio de el cálculo de ese impuesto diferido y cómo es que, o sea, por qué es tan importante ese impuesto diferido al momento de hacer una planeación tributaria. Entonces quedamos de esa manera, ¿listo? Bueno, interpreto el silencio como un sí. Bueno, listo. Entonces, pues nada, muchachos, yo creo que vamos a arrancar de una vez. Profe, disculpe, es que yo ¿Sí? como que me quedé dormida, no sé qué me pasó. Yo no me veo en ningún grupo, ¿qué era lo que había que enviarle a usted o qué para los Pues, grupos? pues no, simplemente era que me enviaran los nombres de cuáles eran los grupos. Pues yo te tengo a ti con
digamos que el grupo hay 3 personas. Está Andrea Catalina Beltrán, estás tú, Luisa Araujo y Angie Fernanda Mendoza. Yo les coloqué el correo electrónico para que se puedan comunicar. Hoy les mandé también otro correo informándoles la novedad y el tema que les corresponde. Y lo que deben hacer es un video, no la exposición, sino un video. Ah, no, es que estoy viendo como un grupo, un cuadro acá, pero entonces este no es, porque estoy viendo un cuadro que dice grupo 1, grupo 2 en la plataforma. Ah, no, es que ahí yo cometí un error porque el periodo pasado, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que en este periodo lo que hicieron fue que los grupos los acabaron de armar muy tarde. Como nosotros subimos las actividades antes que a ustedes los hayan acabado de conformar, de que hayan terminado de matricular a los estudiantes, esa actividad se me fue con la relación de los grupos del periodo anterior. Entonces, por eso les he mandado los correos electrónicos diciéndoles, mire, estos son los grupos, los temas y el formato en el que lo tienen que hacer. Algunos van a hacer la exposición en clase y los otros van a hacer la exposición mediante un video. Ah, ok, perdón, soy yo que estoy perdida porque era viendo la plataforma, la actividad y ahí me sale el cuadro y no estaba yo, entonces me asusté. Sí, no, ninguno, ninguno está ahí. Entonces, sí, porque corresponde al periodo pasado, pero Ok, sí, porfa, revisa el correo, que ahí ya les lo... envié, les envié las indicaciones y les envié cómo quedaron los grupos para que estén enterados. ¿Listo? Ujú. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda frente a la actividad? Listo, perfecto. Entonces, hoy vamos a meter ya. Ah, bueno, como les decía, entonces les voy a compartir 3 videos que hice frente a un ejercicio de planeación tributaria en una empresa. Es una microempresa que digamos que está conformada como persona natural, obligada a llevar contabilidad. Es una empresa de plásticos. Entonces lo que hago ahí es más o menos como en qué consiste digamos, cuál es el modelo de negocio de la empresa porque eso hay que tenerlo perfectamente claro cuando uno va a hacer la planeación tributaria. Entonces les explico cómo es ese modelo de negocio. En el otro video les explico más o menos cuál es la temática o cuál es en realidad la problemática que tiene esa empresa. Y en el último ya hago todo el tema de el desarrollo del ejercicio mediante la planeación tributaria. Entonces ahí se analiza desde el tema de los inventarios, desde el tema de los gastos, ¿sí? ¿Qué tanto le afecta a eso? ¿Qué tanta incidencia tiene la tasa nominal y la tasa efectiva dentro de ese ejercicio y el impacto que eso tiene? Es decir, creo que el ejercicio está muy completo, pero pues igual les puede servir muchísimo para que lo vayan viendo porque acá vamos a ver otro tipo de ejercicios. ¿Listo? Entonces, no, bueno, ¿todos claros? ¿Tienen alguna inquietud frente al tema? Profe, Dime. disculpe, ¿ese video que está mencionando dónde está? Yo se lo voy a compartir hoy Ah, ok. en la plataforma. Entonces cuando grabe, bueno, esta sesión está quedando grabada. Cuando descargue el video, van a encontrar el video de la sesión de hoy más los otros 3 videos en donde les digo, se va a denominar ejercicio de planeación tributaria. Lo fraccioné en 3 porque si no se hace muy cansón. ¿Sí? Y después uno se pone a ver, imagínese 2 horas viendo una cosa ahí de planeación tributaria, pues eso a cualquiera lo aburre. Eh, pero ustedes no se aburren viendo el desafío, pero sí se aburren viendo una clase de planeación tributaria. Entonces, mentiras. Pero sí, digamos que lo fraccioné de esa manera para que vean una parte, como que la puedan digerir, la puedan como medio comprender o ubicarse en ese ejercicio, luego ven el otro y luego ven el otro para que lo tengan como más pausadito, con más calma y de esa forma pues comprendan hacia dónde vamos a ir con nuestro tema de planeación tributaria. El tema de planeación tributaria lo vamos a enfocar, digamos que con ese ejercicio pues ahí abarco mucha de la temática o de la problemática que se presenta a nivel nacional, pero aquí los ejercicios que vamos a trabajar nos vamos a enfocar mucho en todas esas triquiñuelas que pueden hacer las empresas y de las cuales, gracias a los vacíos jurídicos que hay en la norma, pues que ellos aprovechan y sacan los máximos beneficios. Entonces, ese es el tipo de ejercicio que vamos a ver acá en estas sesiones. ¿Listo?
Bueno, entonces ya yo creo que ya podemos arrancar, ¿listo? Voy a compartir pantalla. Bueno, la sesión de hoy va orientada sobre todo al tema de contextualización. Entonces, ¿qué es eso de la planeación tributaria? ¿En qué consiste? ¿En qué momento se aplica? ¿Cuándo no? ¿Qué problemas trae? ¿Qué beneficios trae? Etcétera, etcétera. Entonces, es primero hacer ese tipo de contextualización y ya en la siguiente sesión nos metemos con una parte ya mucho más práctica para ir avanzando en el tema. ¿Listo? Entonces, esta sesión pues la he llamado Generalidad de la Planeación Tributaria. Y básicamente acá la temática está, digamos que, dividida de la siguiente manera. Vamos a ver, por un lado, todo lo que es la problemática de la planeación tributaria. Vamos a ver en segunda instancia las acciones que deriva una planeación tributaria bien hecha, ¿no? Porque pues también hay una planeación tributaria mal hecha y pues esa no es que traiga los supuestos beneficios que uno esperaría. ¿Y cuáles son las fases de esa planeación tributaria? Entonces, en ese orden de ideas, pues lo primero que arrancamos es por la parte de la problemática. Y aquí en esta parte de la problemática tenemos que hablar que, bueno, digamos que desde el inicio de la humanidad, eh, las sociedades han estado vinculadas al impuesto, ¿sí? Siempre, bueno, digamos que no desde el inicio de la humanidad, porque en esa época, pues las personas eran nómadas y pues transitaban, no estaban en un solo sitio, y el hecho de no estar en un solo sitio, pues digamos que no necesitaban tener un gobierno y pues el gobierno digamos que no necesitaba tener unos recursos para sostenerse ni nada de eso, sino todas las personas cargaban sus cosas y transitaban, ¿sí? Y iban por el desierto y así era como se veía. Yo a veces y por a veces era cuando leía la Biblia, eh, digamos que veía temas, por ejemplo, como Abraham, que el hombre más rico del mundo, ese era el Jeff Bezos de la época. Y el man era con todos sus vacas, sus ovejas, todo lo que el hombre tenía, cargándolo en burros y fuera de eso el harem que tenía, y va y camina y se ubicaban en un momento en cierto espacio, ahí duraba unos días, luego seguía caminando y pues uno decía, bueno, ¿y cuál es la caminadera? ¿En qué consiste esa vaina? ¿Por qué tanto? Pues digamos que eso... eh, digamos que no había nada que los atara a la tierra. Imagínese, un desierto, pues, ¿qué se va a querer usted quedar en un solo sitio? Usted lo que quiere es como mirar a ver si de pronto consigue algo mejor, y así se la pasaban ellos. Entonces, había carencia de Estado, ¿sí? Y obviamente si no hay Estado, pues no hay gobierno, y si no hay gobierno, pues no hay recaudo de impuestos, porque ¿para qué van a necesitar recaudar impuestos? Entonces, en esa época, pues pasaba eso. Pero ya cuando la humanidad empieza a sentarse, a volverse más sedentaria. ¿Por qué? Porque encuentra que hay tierra fértil, encuentra que de pronto puede llegar a conseguir, a cultivar, empieza a darse cuenta que si se planta cerca, bueno, que si se planta, no, que si se ubica cerca a las orillas de los ríos, en donde hay agua, pues esos son tierras que en realidad son muy fértiles y van a poder desarrollar la agricultura. Obviamente el tema de la agricultura no fue que, ay, venga a ver si siembro y a ver qué sale. No, eso es todo un proceso. eh, Mal harían decir que es todo un proceso de investigación, pero desde esa época de la humanidad el hombre empezaba con ensayo y error y así fue descubriendo muchas cosas. Entonces, descubren la agricultura, descubren que la tierra les provee que se pueden ubicar en un mismo espacio. Y es que además todo era mucho más complejo. Cuando la sociedad era nómada, pues digamos que usted cargaba, pónganse en el lugar de Abraham. Era Abraham transitando por todo el desierto y solo ovejas, ¿sí? Ovejas y ganado y bueno, ¿y agua qué? No, pues es que el agua está como a 14 kilómetros. Uy, pucha, toca ir a caminar hasta allá y medio sostenían algo, pero llega un punto en el que la gente dice, no, pero ya estoy cansado de comer chivo, estoy cansado de comer ovejas, estoy cansado de comer vacas, ¿sí? No podemos mezclar algo, no podemos hacer alguna otra cosa. Entonces, como que comienzan las personas oiga, sí, hermano, ¿qué hacemos? Y de pronto, eso es lo que los lleva a empezar ese afán y esa necesidad tan grande de empezar a
regular esa dieta alimenticia, porque solo carne, pues sí, era duro. Entonces, cuando ya descubren la agricultura, ahí es cuando empiezan las personas y dicen, ok, listo. Entonces, a algunos se le daba más fácil el tema de cultivar, otros no eran los más duros, no eran los más buenos para el cultivo. Entonces, esos que no eran tan buenos para cultivar, pues decían, mire, cambiemos, usted está cultivando zanahoria y lechuga, pues deme tantos bultos y yo le doy una oveja, ¿sí? Pero entonces después empiezan a salir problemas de, bueno, y si él me da un bulto de zanahoria y yo le tengo que dar una oveja, pues yo ahí me estoy perdiendo, ¿sí? Entonces, y tampoco es el hecho de decir, bueno, entonces deme un bulto y yo le doy una pierna de una oveja, porque pues igual se va a perder la oveja. Entonces, comienza la necesidad de tener algo más estándar para hacer el trueque. Y es ahí cuando sale la sal. Pues no hay refrigeradores, no hay neveras, no hay cuartos fríos, cero. Y en pleno desierto, pues la comida se descompone muy rápido. Y descubren que con la sal, embadurnando los alimentos con mucha sal, eso ayuda a conservar un poco más y evita que los alimentos se descompongan tan rápidamente. Entonces la sal se vuelve tan importante y es ahí en donde ya se convierte como en esa especie de moneda en donde todos trataban era de comercializar con base en sal, porque la sal se había vuelto un implemento muy importante para la sociedad. Entonces, después de esa carreta, digamos que ya cuando las personas empiezan a volver sedentarias, obviamente ese tipo de situaciones, ¿en qué deriva? En que ya digamos que empiezan a tener, ya hay conflictos, pero es que yo le di a él una oveja y él solamente me trajo medio bulto de zanahoria y unas lechugas ahí, y él cree que eso vale la oveja y no sé qué. Entonces comienzan a haber una serie de roces y de fricciones, perdón, y la gente entonces empieza a decir, bueno, necesitamos algo porque definitivamente él no va a entender lo que yo le estoy solicitando, ni yo le voy a entender lo que él me está solicitando. Necesitamos un árbitro. Y es ahí entonces cuando comienza a surgir la estructura de un gobierno, obviamente de un estado, y dentro de ese estado pues estará el territorio, están las personas y está el gobierno. Y ese gobierno pues va a tener que servir como garante, una de sus funciones es ser garante de ese tipo de problemáticas, de ese tipo de situaciones que se presentan al interior de cualquier sociedad, ¿sí? Y comienza entonces ya a decir, ok, pero digamos que aquí yo solo no puedo ser el gobierno, ¿sí? Yo voy a ser el rey, pero entonces necesito unos súbditos que, que entren y me ayuden a desarrollar la actividad del gobierno. Entonces comienza ese tema del Estado a crecer. Y todos dicen, bueno, pero sí, muy chévere, a mí me gusta esto de ayudarle, señor rey, pero es que yo tengo que vivir de algo y pues aquí no puedo estar todo el día metido porque mi familia, ¿de qué come? Entonces yo necesito que me pague. Y comienzan a salir todo ese tipo de necesidades y es cuando, ¡pum!, el gobierno dice, ok, entonces ustedes querían un gobierno, ustedes querían que hubiese un Estado, entonces paguen para que eso se pueda sostener. Y obviamente entonces cuando la gente comienza a pagar, a pagar ese tipo de impuestos, bueno, más que a pagar, es como que por derecha les van cobrando. Como todo pasaba por las manos del rey, pues el rey de una vez por derecha les descontaba cierto monto y eso lo utilizaba ¿para qué? Para encerrar la localidad, o sea, ese estado lo encerraban porque pues obviamente si no tenían ese tipo de protección, llegaban otros pueblos, los invadían, mataban a los hombres, violaban a las mujeres y se llevaban los niños. Entonces, pues digamos que en ese orden de ideas, ellos empiezan a tener dependencia o a tener necesidades que cubrir, como la seguridad, y es ahí entonces cuando el gobierno de esa época empieza también a sentir necesidad de crecer, necesita tener una serie de recaudos y comienza a surgir todo ese tipo de cosas. Entonces, imagínense nomás, y qué pena, volviendo otra vez a la Biblia. Y no vayan a pensar que es que soy el más religioso del mundo, ni mucho menos, pero digamos que es que ahí hay cosas muy chéveres. Y, por ejemplo, la historia de José, cuando dicen que el hombre, no, que el hombre pues era el consentido, era el hijo que siempre quiso tener, ay, ya no sé si era Jacob o quién era el que tenía a José.
Y este man, pues es que esa historia es bien chévere porque si era Jacob. Este Jacob un día iba por el desierto, iba y pateando piedras y arena, iba aburrido el hombre, y cuando en una de esas llegó a una poseta de esas de agua y sale Miss Israel, ¿oyó? Sale esa muchacha bonita, con un cabello frondoso, ojos grandes, no, mejor dicho, era Miss Israel. Y sale esta mujer así y este loco queda enamorado de ella. Dice, no, esa mujer, esa tiene que ser mi esposa. Y se fue detrás de ella y habló con el papá y le dijo, bueno, mire, es que, pues sí, su hija me gusta y yo quisiera casarme con ella y todo. Y el papá de la china le dijo, no, pues listo. Eh, pero entonces hagamos una cosa, para que usted pueda hacerse merecedor al amor de mi hija, pues usted tiene que trabajar 7 años gratis aquí en mi territorio. Le dijo, listo. Y ese man trabajó y trabajó y trabajó y trabajó. Y se le pasó rapidísimo el tiempo. Llegó los 7 años, dijo, ahora sí, señor, venga a ver, páseme la hija, se llama Raquel. Entonces, no, y Raquel que no, listo, pues se van a casar. Chun, chun, chun. Y armaron la boda y este man lo emborracharon, le dieron trago y hizo que no hubo despedida soltero, pero ese man llegó borracho a esa ceremonia y la esposa que le llevaron se la llevaron toda tapada, ¿no? Y el man dijo, sí, 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 de una, acepto. Ya, se casó, fue, lo llevaron para la habitación y le metieron otra vieja. Entonces, no, entonces al otro día cuando el man se levanta y ve a esa otra muchacha que no era la mejor, ¿sí? Que no era la más bonita, y el man dijo, pucha, ¿qué pasó? ¿De parte de Dios o del diablo? ¿Quién me trajo esto? Entonces el man se va para donde el papá y dice, venga, pero ¿qué pasó? ¿Y Raquel qué? Amanecí ahí con otra señora. Y yo, no, 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 lo que pasa es que usted sabe que la tradición acá es que primero eh, tengo que casar a mi hija mayor, y la hija mayor... se llamaba, ay, no me acuerdo el nombre de ella, pero la Biblia dice que ella tenía unos ojos muy Se bonitos. llamaba Lea, profe. Ay, Lea. Lea, Dice que era hermano. de ojos consentidos, parece que Sí. hoy. No, pero imagínese si solamente le dice que era que tenía unos ojos bonitos. Imagínese ahí para adelante, solo le destacan los ojos, mientras que a Raquel la describen, pues. Entonces uno como que dice, sí, no, no era la más chévere. Entonces, pues este man, claro, se emberracó. Pero ¿cómo así? Y el man dijo, no, pues eso es la ley, ¿qué hacemos? Primero se casa la mayor y luego si viene Raquel, ¿y qué tengo que hacer para casarme con Raquel? No, pues trabajé otros 7 años, porque el hombre era bueno, bueno para trabajar. Y comienza este man a trabajar, dijo, no, otros 7 años, y entonces iba ahí con Lea, pues también ahí tenía sus hijos y todo, pero no era la que el man quería era Raquel, y cumplió sus 7 años, y pum, ahí sí, no se emborrachó, no se dejó hacer la misma, dijo, ahora sí, venga, y no me la traen disfrazada ni nada de eso, y se dio cuenta que era Raquel, y perfecto, se casó con ella, y con ella solo tuvo un hijo, que fue José, y este José, entonces, claro, pues el man era... ¿Dos? Miércoles, no me diga que no me sé bien la historia. Dios. Profe, toca que lea la Biblia. Sagrado rostro, ¿no? José y Benjamín. Ah, sí, ok. Ah, sí, 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 señora. Pero la historia va por el lado de José. Entonces, Benjamín, ok. Pero el tema era que José, pues era como el chacho, era el consentido, y pues claro, era el que este man quería más porque pues era el hijo, digamos que había tenido con la mujer que él siempre amó. Y entonces le daba todo a él, lo consentía y siempre andaba con él para arriba y para abajo y los otros hermanos como que le guardaban ese recelo. El caso fue que a este man, y para colmo de males, o sea, era el más consentido, pero el man era un sobrador tenaz. Entonces, el hombre tenía el don de interpretar los sueños. Y entonces comenzaba a interpretar los sueños y en una de esas llegó y dijo, reunió a todos los hijos, a todos los sobrinos, a todos los hermanos y al papá y les dijo, eh, tuve un sueño y el sueño me dice que ustedes me van a adorar y que ustedes me van a servir y no sé qué. Y claro, pues eso, man, pues imagine que uno le diga eso al hermano. Claro, estos manes lo cogieron y se lo llevaron a escondidas del papá y para fueron y lo vendieron. Y este man llegó a Egipto y en Egipto tuvo y
tuvo problemas como un tenaz, pero por allá dio con el que era y se logró hacer amigo tuvo tantos, digamos que logró, gracias a la interpretación de sueños, logró a ser parte del gobierno del faraón en esa época. Y el faraón se dio cuenta de todas las aptitudes de este man y lo nombró como el segundo al mando. Haga de cuenta como el vicepresidente, no como la vicepresidenta que tenemos ahorita pues, no sirve así como da mucho, pero este man sí servía. Y entonces, eh, esta, a José lo nombraron ahí y una vez el faraón tuvo el sueño y dijo, oiga, venga José, tuve un sueño hermano rarísimo y no sé qué significa eso, no sé qué me quiere decir Dios. Y le dice, cuente a ver, no, que 7 vacas flacas, perdón, que 7 vacas gordas, chéveres y comían y todo, y después llegaron 7 vacas flacas y se comieron a las gordas y yo no sé qué es eso. Uy, hermano, se vienen problemas, 7 años de épocas de abundancia y luego a venir otros 7 años de época de escasez. Le dijo, hermano, pues yo lo tengo a usted aquí nombrado como el segundo, arrégleme ese problema. Arme un plan, cree un proyecto, pásemelo y lo echamos a andar. Y así fue. El man dijo, no, listo, pues imagínense cómo iban a hacer estos manes para guardar toda la comida que tenían que guardar para todo Egipto y durante 7 años. O sea, si no habían neveras, no habían refrigerador, no había nada, ¿cómo iba uno a guardar eso? Pues este man se inventó las cosas, las sacó adelante. Es más, no solamente pudo darle de comer a los residentes de Egipto, sino que también pudieron ayudarle a las aldeas aledañas y entre esos estaba la del papá. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Me quieren echar una mano con la historia? Ok. ¿Seguro, profe? ¿Con la historia bíblica o con...? Uy, sí, profe, la historia está re mal. ¿En serio? Requete mal. No, En serio. Cuando él va no. al sueño, cuando el faraón lo llama, él está en la cárcel. Él ahí no es escogido. Él lo escoge cuando ya le cuenta el sueño. Ya lo Pero, pone de segundo al mando y él ya empieza le da la solución. Pero pero, ahí está preso. pero esta versión está más chévere. Esta versión es Esta es la versión criolla. Esta es la versión criolla de la Biblia. Es No, parafraseo qué horror, criollo. profe, qué horror. Pero básicamente a lo que quiero llegar es que imagínense que hasta en esa época que uno creía que el Estado era pequeño, que el Estado no tenía las dimensiones de lo que hoy conocemos como Estado, de las necesidades que tenían en esa época, uno decía, no, pero esos manes que además eso, ahí no existían los veganos, no existían los vegetarianos, todos, había solo carne y carne comían, ¿sí? Y casi no se enfermaban y bueno, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero digamos que el tema sí va es más a la estructura del Estado en esa época, que es básicamente casi que dedicarse a cubrir las necesidades de una población específica con el único objetivo de poder sacar adelante y crecer como Estado. Entonces, cuando un Estado de estos empieza a crecer de la manera en que creció, y Egipto fue de esas grandes potencias en su época, gracias precisamente a esos gobiernos, a esos faraones, gracias también a la esclavitud y al poder que ejercían sobre otras naciones, etcétera, etcétera, pues logra tener esa supremacía o logra ser tan dominante frente al resto de estados que se vuelve la potencia. Y entonces todo lo que diga Egipto, pues eso era lo que se hacía en esa época. Y básicamente eso es lo que vemos hoy en día. Unos estados grandes o pequeños, el tamaño no importa. Todos tienen necesidades, todos tienen que entrar a suplir una serie de necesidades de su población, ¿ok? Y ese es el verdadero objetivo. Si un gobierno no está en capacidad de solucionar los problemas de su población, pues digamos que no está cumpliendo la razón para la cual fue nombrado. Y de esos han habido muchos, ¿sí? No solamente Duque, hay muchos más. Hubo muchos más también y ojalá que no vayan a haber más de estos, pero el objetivo es básicamente empezar a mirar cuáles son ese tipo de necesidades que tiene la nación para empezar a orientar temas. Entonces, bueno, el agua potable, miércoles, agua potable, esa gente no hervía el agua, pues imagínense, digamos, cómo hacían para cocinar y todo ese tipo de cosas, pues era un poco complejo. Entonces, pero con todo y eso, se lograron constituir en esa época
grandes imperios. Entonces, pues digamos que así fue creciendo la humanidad y fue cada vez expandiéndose más y todo esto. Y llega un punto en el que miramos y hacemos hoy un día un paralelo y decimos, miércoles, pero eso es como la misma, ¿no? Esta gente tenía, de pronto no necesitaban las supervías pavimentadas, pero tenían que tener unas carreteras por las cuales pudieran sacar sus productos, ir a comercializarlos con otros estados, con otros gobiernos, con otros reyes, y de esta forma empieza esa carrera por tratar de expandirse y de tener cada vez más posesión de tierras, porque en la medida en que más se expanda, pues va a tener más recursos, va a poder tener más alimentos y su población va a estar muchísimo mejor y van a catalogarlo como, es que este gobierno sí es bueno, ¿sí? Entonces, nótese que desde hace, que en esa época, sin necesidad de que se hubiese creado la estadística, ya ellos tenían que gozar de un gran nivel de popularidad, porque pues si no lo reconocen, si no les dan ese estatus ay, usted es buen gobernador, usted es un buen faraón, entonces como que se achicopalaban y se sentían, entonces eso ha sido de siempre, ¿sí? Y entonces ahí viene todo el tema de cómo la humanidad ha tenido que empezar desde que se organizó como Estado, desde el momento en que se empezaron a volver sedentarios, ahí empieza la configuración de los estados y para que el Estado pueda seguir creciendo es cuando se hace necesario el tema de los impuestos, ¿ok? Entonces, digamos que desde ese punto, pues en esa época, pues encontrábamos imperios, monarquías, repúblicas, todo ese tipo de cosas, y ahí cada una, llámele como le quiera llamar, cada una de ellas se basa en el cobro de impuestos, ¿ok? En el principio, pues digamos que el tipo de impuestos que había, ¿cuáles eran? Un tributo por tierras conquistadas, entonces en la medida que un estado era más fuerte o que tenía mayor cantidad de personas y cada uno de ellos pagaba más, pues digamos que en ese orden de ideas ellos también iban creciendo y sentían que no solamente tenían que fortalecer, crear una barrera que los protegiera a ellos del exterior, sino que también pudieran crear un ejército que fuera bien dotado y capaz de ir a invadir otros territorios, ¿ok? Y básicamente cuando esos gobiernos van e invaden otros territorios, pues precisamente ahí es cuando empiezan a doblegar a otras personas, a otros estados y les empiezan a cobrar ese tipo de impuestos a ellos también. Y así fue evolucionando poco a poco, cada vez se fueron encontrando más cosas, más tema para empezar a robustecer los estados, entonces ya se dan cuenta que tener agua es un beneficio, ya se dan cuenta que si los territorios en los que están asentados son fértiles, pues eso es un plus, que si de pronto tienen piedras preciosas, entonces pues imagínate, para descubrir uno una piedra preciosa en esa época, pues era como bien complejo, pero empiezan a progresar cada uno de esos estados y lo empiezan a hacer digamos que se empieza a ver un tema de desarrollo social y cultural de todos esos pueblos. ¿Por qué? Porque digamos que el gobierno pues tiene esa función, ¿ok? Eh, digamos que y aquí ya tenemos que meternos con el tema de los sistemas tributarios y por lo general, inclusive desde esa época tan antiquísima, se empezaba a tener dudas sobre, uy, pero venga, ¿y este man cuánto recaudará? Porque mire, si somos tantas personas, entonces imagínese, y que todos le paguemos por lo menos de a tanto, este man debe tener mucha plata y porque entonces no nos da algún tipo de beneficio, algún tipo de ayuda, sino solamente se dedica a cobrar y cobrar y cobrar y cobrar plata. ¿Y qué está haciendo esa plata? Entonces ya como que comienzan las personas a decir, bueno, necesitamos que se establezca en nuestro estado un sistema tributario justo. Y bueno, pero no vale solamente que sea justo, es decir, que yo sienta la tranquilidad de que lo que estoy pagando es lo que debo pagar y que además estoy viendo que eso que estoy pagando lo están invirtiendo en mi estado. Entonces, digamos que hay esas dos necesidades, ¿no? Y eso pasa hoy en día. Es como, yo casi siempre coloco el mismo ejemplo y les pido disculpas, pero no sé hoy por qué vengo con tanta religión en la cabeza, pero es como cuando usted pertenece a una iglesia y da el diezmo.
y solo ve que el que progresa es el pastor y el resto que, y uno como que dice, bueno, y yo sentándome en la misma silla de plástico, en esa silla Rimax que ya se está moviendo, y el micrófono del pastor no suena bien, pero el hombre sí llega en tremendo carro, en una camioneta blindada, con escoltas. Entonces uno como que dice, miércoles, aquí hay algo raro, esto como que no está funcionando. Eso mismo pasa con un país. Cuando usted empieza a ver que lo que está pagando, no le está, usted no lo está, no le está retribuyendo el Estado eso en servicios, en actos sociales, pues usted comienza a sentirse y dice, bueno, un momento, espere, porque es que a mí me dijeron que este impuesto iba a cubrir tales y tales necesidades y yo no veo el tema. Yo veo que educación nada, yo no veo que haya trabajo o empleo para los jóvenes, no veo que el tema esté por buen camino. ¿Qué está pasando? Entonces, ya cuando uno le empieza a exigir, ya, bueno, rinda cuentas. Entonces, como que estos manes, sí, es que fue que, y no me habla así porque entonces lo mando a encarcelar, y como que comienzan las personas a ver que el tema algo no está funcionando. Entonces, se empieza a tener esa necesidad de crear un sistema tributario justo y eficiente. Pero digamos que eso no es simple. Eso es un tema que tiene mucho, digamos que hay que conocer toda la problemática que rodea a ese estado, ¿sí? Es decir, no es lo mismo crear un sistema tributario para Colombia e ir y replicarlo en Ecuador, en Venezuela, en Perú, en Bolivia, en Chile, Argentina. No, porque cada país tiene unas necesidades diferentes. Pero así como tiene unas necesidades diferentes, tiene unos recursos diferentes que puede utilizar y con base en eso puede maximizar ese tema del recaudo. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, el tema de crear un sistema tributario justo y eficiente no es lo más fácil de hacer, sobre todo en los países que están en vía de desarrollo, que procuran de una u otra manera tratar de integrarse a la economía mundial. Y en este tipo de países, Colombia incluido, ese sistema tributario ideal sería recaudar los ingresos esenciales sin un excesivo endeudamiento público. Y ya pues lo hemos visto, ya nos hemos dado cuenta que esto está hecho una recocha, pero pues digamos que ese sería el deber ser, ¿sí? Que el Estado pudiera eh, depender solamente de los recaudos que capta de su población y con eso sostenerse. Pero ya hemos visto que aquí no se pudo hacer eso. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando el gobierno se ve contra las cuerdas y dice, miércoles, ¿cómo hago si tengo que cubrir eh, eh, temas de salud, temas de educación, temas de seguridad? ¿Y cómo voy a cubrir eso si no tengo plata? Pero la Constitución me manda, ok, entonces hermano, vaya endeúdese, usted tiene que solucionar el problema, soluciónelo mal o bien, pero soluciónelo, ¿sí? Y entonces es cuando entran en ese tipo de dinámicas de endeudamiento, de endeudarse de manera en estas entidades multilaterales internacionales, y pues eso es a donde más adelante eso nos empieza a pasar factura. Y obviamente, pues digamos que el ideal sería, listo, es entendible que una nación no se pueda solamente sostener con el tema de los recaudos de impuestos. Es básico, eso es hasta normal, ¿sí? Pero digamos que el objetivo es que si eso no logra cubrir las necesidades del Estado, pues que por lo menos el nivel de endeudamiento no sea tan exagerado, ¿sí? ¿Por qué? Porque como lo hemos visto, ese tema, y más si lo hacemos en una moneda extranjera, pues digamos que la deuda va a llegar a unos niveles exorbitantes. Entonces el objetivo ahí es básicamente, si me tengo que endeudar, tratar de endeudarme lo menos posible y ojalá en moneda nacional, no en moneda extranjera. Y que ese tipo de endeudamiento que se haga no me vaya a ralentizar la actividad económica, que no me vaya a crear protestas, ¿sí? Que no vaya a crear en la población un sentir de que las cosas no están funcionando, porque vuelvo y les digo, los gobernantes sienten ese tipo de necesidades, ellos quieren que las encuestas digan que ellos son los mejores, que en todos los aplaudan, así salgan y digan, yo no estoy gobernando para que me aplaudan. Pura carreta, pura y física carreta, porque ellos siempre están buscando eso, ese reconocimiento, ¿ok? Entonces, el objetivo es ese, que ojalá se pueda sostener con ingresos propios del recaudo de impuestos. Si no lo puede hacer, hombre, pues entonces le toca que se endeude, pero busque una deuda, ojalá interna,
¿sí? Es decir, salga a vender títulos del gobierno. Pero si ya en últimas, pues toca endeudarse en temas mm, de moneda extranjera, pues tratar de hacerlo en la menor cantidad posible, ¿sí? Aquí en Colombia, algo que nos ayudó a sopesar este tema del COVID fue básicamente todo el tema de las regalías, ¿sí? Que hizo el gobierno, y yo no sé cómo lo hicieron y no se lo robaron, pero eso fue ese fue el colchón que encontró Duque para poder, digamos que amortiguar el impacto económico de esta pandemia. Y fue que, digamos que de todas las regalías, es que anteriormente el problema de las regalías era terrible, y era terrible porque las empresas directamente le giraban al gobierno local, o sea, al departamental, y él era el que tenía toda esa gran cantidad de dinero y decía, ay, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer con toda esta plata? Y hagamos una escuela y ¡zas! Y hagamos una carretera y nunca terminaban nada, pero toda esa plata se esfumaba. Entonces, en un momento llegó el gobierno y dijo, no, 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 vamos a hacer una cosita, ustedes esa recocha no la van a seguir permitiendo, esas regalías van a ser de carácter nacional. Entonces, venga esa plata para acá. Ustedes, señores empresas, me pagan eso aquí directamente al gobierno central. El gobierno central se encarga de redistribuir a su criterio esas regalías. No solamente, no todo va a ir para ese departamento o para esa ciudad que se está viendo beneficiada por esa extracción de ese mineral o lo que esté sacando, pero sí digamos que el objetivo era tratar de que todo el país se beneficiara de eso. Entonces, ¿qué lograron hacer? Dijeron, ok, como hay platica, hay buena platica por tema de petróleo, por tema de carbón, por todos esos commodities, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a sacar una parte y las vamos a crear una cuentica de ahorros por allá en el exterior en dólares para que eso lo tengamos ahí. En caso de alguna cosa, pues en algún momento lo utilizaremos, ¿sí? Pero nadie puede disponer de esa plata. ¿Listo? Eso es un ahorro que tenemos ahí, un colchón que vamos a tener. Y así fue como hicieron. Más de 3.700 millones de dólares se tenían en esa cuenta de ahorros gracias a las regalías. Y eso fue a lo que el gobierno le echó mano para poder sacar adelante y seguir sobreviviendo en este tema de la pandemia. Entonces, todo ese tipo de situaciones son las que se ven en los países, unos con más cosas, otros con menos, pero el objetivo es que cada quien trate de poder determinar y medir el impacto de sus tributos y si esos no son suficientes, pues habrá entonces que replantear y decir, bueno, hagamos un alto en el camino, mis amores lindos, esto no está funcionando y no está funcionando porque el sostener todo el Estado me cuesta tanto y yo estoy apenas recaudando tanto, ¿ok? Entonces hay que entrar a analizar todo ese tipo de cosas. Sucede que en América Latina bueno, digamos que en América Latina pasó un efecto y es que se funda Mercosur. Mercosur se creó por allá en el año de 1985, pero era solamente Argentina, Chile, Uruguay y Brasil. Creo que eran esos cuatro. Y pues digamos que eso era, pues imagínense los países más ricos de, bueno, no sé, México, bueno, digamos que México también es muy rico, pero digamos que de la región los más ricos eran eso, y esos se unieron. Bueno, ahí chilingueando Uruguay, pero digamos que Uruguay es muy ordenado. Entonces, esos cuatro se organizan y crean Mercosur. Y también, por otro lado, se crea la Comunidad Andina de Naciones, ¿sí? Eh, digamos que en esa época, eh, digamos que se empieza a dar ese tipo de pasos como para empezar a mirar, a ver cómo empezamos a organizarnos con otros países, nos unimos y empezamos a hacer ese tipo de integraciones económicas, ¿ok? Estas dos organizaciones, tanto el Mercosur como la CAN, se crearon por allá, bueno, Mercosur en el 85 y la CAN por allá, finales de los 80, mediados de los 90, pero digamos que durante ese periodo se fueron desarrollando lo que hoy conocemos como los paraísos fiscales. Y obviamente cuando hay paraísos fiscales, ¿qué pasa? Que eso le pega directamente a la insolidaridad tributaria, ¿ok? Pero no fue solamente esa insolidaridad tributaria que se vio en Colombia, ¿sí? Sino eso fue a nivel mundial, ¿sí? Y eso obviamente
¿Qué hizo? Pues generó un desajuste en un triple plano. Entonces generó un desajuste a nivel de país, un desajuste a nivel de multinacionales frente a empresas locales y un desajuste frente a, digamos que un desajuste de grandes fortunas frente a la clase media. Entonces, este de país, eh, digamos que hace referencia a países o jurisdicciones opacos frente al resto de países. Frente al tema de, digamos que de multinacionales o van a encontrar en lugar de multinacionales transnacionales frente a empresas locales, ese también es otro efecto y el de las grandes fortunas frente a la clase media. Y esta situación ha creado con el paso del tiempo una mancha inmensa sobre los sistemas tributarios a nivel mundial que con los constantes tropiezos como la crisis financiera del año 2008, con todo este tema de la pandemia, y los problemas propios de cada país, pues todo eso ha retrasado los avances en materia tributaria tanto en países desarrollados como en países en vía de desarrollo. No vaya a pensar que es que esto es únicamente un mal heredado a los países pobres. No, eso Estados Unidos también tiene sus problemas, ¿sí? Lo que pasa es que no se quejan tanto o de pronto encuentran unos mecanismos más inmediatos para poder solucionar porque no solamente tiene el músculo financiero, sino que tiene buenas relaciones, entonces eso le ayuda muchísimo. Entonces digamos que puede solucionar las cosas muy rápido, pero un Colombia con una baja calificación de las entidades de riesgo, fuera de eso con todo el problema social que tenemos, pues digamos que no es como el país más chévere como para decir, ay, voy a ir a invertir en Colombia, ¿sí? Entonces digamos que desde ese punto de vista son muchas las cosas que hay que analizar en ese tema tributario. Y digamos que, y siguiendo ahí con el tema de la problemática, ya aterrizándolo a Colombia, en nuestro territorio, el recaudo de los impuestos, digamos que es un proceso complejo. ¿Por qué? Porque básicamente no hay una conciencia plena en nosotros los ciudadanos para efectuar dichos pagos y siempre estamos en la búsqueda de prácticas ilegales para poder evadir el impuesto, ¿sí? Pero además de eso, existen diferentes factores que inciden en este contexto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos todo lo que tiene que ver con, bueno, las motivaciones que llevan a la evasión de impuestos. ¿Cuáles son? En realidad, pues aquí hemos detectado 4, posiblemente hayan más, pero el tema del cambio de normas, ¿sí? Este tema de cambio de normas, el hecho que en Colombia se estén creando 11 leyes o decretos, algo, 11 normatividades por día hace que este tema del cambio de normas sea incontrolable. Esto no tiene un buen, digamos que esto no pinta muy bien. ¿Por qué? Porque hace ver a un Estado débil, a un Estado que tiene que estar legislando constantemente para poder arreglar sus problemas. Eso muestra que de pronto, qué sé yo, a nivel de constitución hay debilidades, muestra que a nivel de las fuentes del derecho no están bien consolidadas. En fin, puede que hayan varias, que sean muchas las causas que estén llevando a que este cambio de normas sea tan frecuente. Y esto obviamente, pues digamos que lleva a que le digan a usted, mire, vamos a hacer la declaración de renta, entonces alísteme, tenga en cuenta para este año que usted debe tener tal, tráigame todas las facturas, pero que sean electrónicas, porque es que si no son electrónicas, no vamos a poder descontar lo que necesitaríamos descontar para pagar menos. Y entonces comienzan las personas a tener una idea, pero ya el siguiente año le cambiaron el tema. Pero venga, luego no era que si yo sumaba todas mis facturas me iban a descontar un 40%. Sí, pero es que ahora la bajaron al 20%. ¿Y cuándo? ¿Y por qué? Ese tipo de cosas, ese tipo de cambios y de pronto escasa socialización de esos cambios, pues digamos que eso lleva a, hacer, a que las personas busquen cómo hacerle la trampa al Estado. Entonces, desde ese punto de vista, pues las cosas no son muy chéveres, ¿sí? Pero digamos que todo eso afecta. Todo el tema de las reformas tributarias, y ya lo hemos analizado en varios aspectos. ¿Cómo es posible que se estén realizando este gobierno? En 3 años ya lleva 3 reformas tributarias, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces para dónde vamos? Y eso genera inestabilidad. No hay empresas que puedan decir, ok, con este plan, con estas reglas del juego,
voy a crear un plan de implementación de un negocio en Colombia a tantos años. ¿Por qué? Porque fácilmente de aquí al siguiente año las cosas le van a cambiar y le van a cambiar es del cielo a la tierra, ¿ok? Entonces, digamos que en ese punto hay que cuidar muchos aspectos. Cuéntame. Pero, por ejemplo, pues sí, yo entiendo todo el tema del efecto COVID y todo esto, pero yo he visto, por lo menos en el área en que yo trabajo, que hay al contrario crecimiento de empresas que han cerrado en Estados Unidos, en Europa, bueno, en mi caso fue España, sus centros de servicios compartidos y se los están trayendo a Colombia. Entonces, pues sí es verdad todo el tema que hay de incertidumbre, pero pues igual cada vez veo, incluso tengo compañeros que dejan de donde yo estoy y se van a otros centros de servicios compartidos nuevos porque las empresas están creando los centros de servicios acá. Eso le quería comentar por un lado. Y por el otro, también pues estudiando el tema de cómo es el sistema tributario colombiano, pues yo soy de Venezuela y me especialicé en el de allá, en el sistema de allá, y pues yo siempre estoy como comparando, siempre estoy como que, bueno, tengo como esa... Entonces, con el tema de los ingresos, como usted lo presentó, me quedé muy impresionada pues porque es muy fuerte la dependencia tributaria, ¿no? Sí. Entonces, yo digo que por eso entonces es la complejidad del sistema tributario colombiano, es mi pregunta. Y por otro lado, es como directamente, em, ¿cómo se dice? Proporcional el hecho de que a mayor dependencia de impuestos, mayor complejidad del sistema. No, creo que, y arranco por la última, creo que el tema de esa complejidad tributaria no va tanto atada digamos que no va tan orientada al tema del recaudo. Digamos que en Colombia, y hay varias estadísticas que muestran que Colombia obviamente no recauda, o sea, Colombia recarga mucho a las empresas en tema de, digamos que aquí hay dos impuestos que son los líderes. A nivel directo, la declaración de renta y a nivel indirecto, el IVA. Entonces, a nivel de declaración de renta, se supone que debería ser el impuesto más equilibrado. ¿En aras de qué? En aras de que lo pagáramos tanto personas naturales como personas jurídicas. Y no se está presentando eso acá en Colombia. Colombia y digamos que Ecuador, Bolivia, son países en donde su sistema tributario está muy recargado hacia el tema, hacia el sector empresarial. Y yo les decía, pues cuando a las empresas les va bien, pues eso es muy chévere porque el gobierno gana, ¿sí? Levanta el brazo y sí, bien, el sector empresarial es el mejor, pero cuando a las empresas les va mal, pues obviamente ellas también retienen ese tipo de, es decir, dejan de pagarle más impuestos al fisco nacional. Pero digamos que no es la única situación, porque también lo veíamos y era que cuando una empresa ve que le toca pagar unos impuestos tan altos como en Colombia, ¿sí? Como en Brasil, que digamos que se está cobrando el 34, 33, 31% de declaración de renta, pues ellos comienzan a mirar también cómo pueden llegar a evadir un poco ese tipo de cosas, pagar menos impuestos. Aparte de que Colombia les tiene una gran cantidad de beneficios tributarios, pues ellos comienzan a decir, no, pero es que ahora nos van a cobrar esto y quitaron tal beneficio. Entonces, ¿qué hacen? Pues empiezan a sacar su platica, ya no la pasan por Colombia, sino que la empiezan a distribuir en otros países de paraísos fiscales y ahí pues ya digamos que Colombia empieza a sentir, bueno, Colombia no, todo país, porque eso le pasa a Estados Unidos también, o sea, nada más miren en dónde está registrada Google y Facebook, ¿sí? Que están en Irlanda, precisamente porque allá pagan menos impuestos que los que deberían pagar en Estados Unidos. Pero bueno, digamos que el tema es así de sensible. Deberíamos, sí, y esto reitero, en la medida en que más personas aportemos a nivel de declaración de renta para pagar y ayudar a equilibrar un poco esa balanza entre el sector empresarial y nosotros como personas naturales, pero en la medida en que también veamos que a las empresas les quitan
beneficios, porque no es justo que, es cierto, tienen que pagar un 33, 31% de declaración de renta, pero tienen una gran cantidad de beneficios. Entonces, ok, quítele a ellos también beneficios y entonces que empecemos más personas naturales a pagar más renta. Y pues digamos que en ese orden ese debería ser, bueno, ese es el deber ser, ¿sí? Pero Colombia no lo está haciendo. Cuando uno compara ese indicador de Colombia con el de la OCDE, los países de la OCDE, estamos a años luz. En los países de la OCDE son muchas más las personas naturales que las empresas en cuanto al pago de declaración de renta. Entonces, digamos que en ese aspecto nosotros estamos muy inmaduros, ¿sí? Pero Ok. también, pero también es que es cierto el tema de que digamos, el gobierno nacional no tiene el músculo financiero, el músculo operativo para poder decir, ay, venga, sí, claro, es que Luisa me debía haber pagado 1.500.000 de declaración de renta del año gravable del 2020 y solamente me pagó 230.000. ¿Qué habrá pasado? Entonces, pero como que empieza a encontrar que hay tantas situaciones particulares que no tiene cómo poder hacer un buen seguimiento, que no tiene a veces eh, tema de infraestructura, tema de el sistema de información a veces no da lo que ellos esperan y eso requiere unas inversiones que pues, desafortunadamente el gobierno hoy como estamos no está en capacidad de hacerlas. Entonces eso lleva a que de pronto el Estado también se contraiga y diga, no, miércoles, todo lo que yo pensaba hacer de contratar más personas, de implementar o mejorar mi infraestructura tecnológica y todo ese tipo de cosas, con este tipo de situaciones en las que estamos hoy, pues no lo va a poder hacer. Entonces, digamos que eso retrae un poco y evita que las cosas, que esos planes que se tenían se puedan llegar a desarrollar. Pero sí, definitivamente Colombia y muchos países de la región estamos sobrecargando o casi que nos recargamos en tema de renta en el sector empresarial, cuando más personas naturales deberíamos aportar más, ¿sí? Lo otro es, ay, se me olvidaron las otras dos preguntas, Luisa, perdón. No, era más un comentario de que pues sí he visto que a pesar de la situación, pues han venido empresas y están creando acá, por lo menos en mi caso, que es donde yo trabajo, que son centros de servicio o los Shared Service Center, que se traen sus operaciones, han cerrado en Estados Unidos, han cerrado en España y están creciendo acá. ¿Qué tipo de empresas son? Tecnológicas, no sé cuál. Pues son empresas, por ejemplo, como grandes farmacéuticas, tipo, bueno, donde yo estoy, que se llama B. Braun, está Abbott, está por lo menos Johnson, también hay una empresa naviera alemana, es Schlumberger, las que conozco, así que tengo personas allí, que se han traído su parte como financiera, administrativa, y han creado empresas acá para prestarles servicios a las empresas de la región. Entonces lo que hacen es, bueno, no buscan una firma de auditores o una firma de contadores, sino que crean su propia empresa y nosotros les prestamos servicio de contabilidad, de recursos humanos, de IT y en general de finanzas y de IFRS a la región. Entonces eso lo están haciendo varias empresas. Sí, debe ser que hay por ahí de pronto algún tipo de beneficio que les permite a ellos tomar esa decisión. De pronto, yo recuerdo que Venezuela era líder en ese tipo de modelos de negocio. Entonces, muchas empresas colocaban para el sector LATAM, eh, digamos que su centro de operaciones era Venezuela. Y de ¿Cierto? Venezuela llegaban y comenzaban a prestar todos los servicios a nivel Latinoamérica y el Caribe. Y pues digamos que uno ya sabía que todas esas, ¿cómo sería? Como que ese brazo de esa empresa, de esa multinacional, el primer brazo que manda hacia Latinoamérica estaba ubicado en Venezuela. Y pues eso hablaba muy bien de Venezuela porque era confiable, era un país que, digamos que tenía unas perspectivas económicas crecientes muy altas y pues eso digamos que también le daba esa tranquilidad a estos inversores y decir, no, pues el país más chévere es Venezuela.
porque no tiene tanto lío. Uno se va y mira una Argentina, no, Argentina tiene de problemas económicos fuertes, su moneda es débil, no sé qué, si se llama Brasil tiene unos picos de subida, pero cuando le da por caer, cae en picada y tiende a tener todavía temas de mucha, no sé si la palabra dictadura suene como muy fuerte o muy grande, pero digamos que ellos salieron y estamos hablando a finales de la década de los 60, que Brasil salió de esa dictadura militar que la tuvo bajo un régimen muy fuerte. Entonces como que quedan secuelas y como que dicen, y además Brasil, es que hablan portugués. Entonces como que eso tampoco ayuda así como mucho. Y así comienzan a hacer esa serie de estudios. De pronto Colombia, ok, les dice, mire, si ustedes vienen, invierten acá y generan empleo, porque ahorita el problema es el empleo. Entonces, mire, nosotros le vamos a dar tal y tal beneficio, aprovéchelo, no sé qué. Ese tipo de cosas de pronto lo pueden estar vendiendo de esa manera a nivel internacional y eso, digamos que eso nos va a ayudar muchísimo, porque pues por un lado van a contratar personal colombiano, pero por el otro también le van a dar ese estatus que alguna vez lo tuvo Venezuela y de pronto esa confianza que se le está transmitiendo a los empresarios a nivel internacional, yo digo que va más orientado al tema de esa estabilidad política. Es decir, no, mire, Colombia de pronto es un país, es de los más democráticos, es un país que de pronto no va a entrar en temas de expropiación y ese tipo de cosas, entonces como que sí, ese es como de pronto el más seguro. No nos vayamos para un Ecuador porque allá de pronto el problema se nos puede agrandar y como que comienzan a hacer ese tipo de análisis y decir, no, pues nos vamos para Centroamérica, ya está peor el tema, de pronto Costa Rica es el único que medio se salva por ahí arañando algo Panamá, pero el resto están mal. Entonces de pronto el tema con Colombia va muy orientado es a eso, más que de pronto, sí, uno puede decir, pero es un efecto raro porque en esta época uno ve es que empresas cierran y no que se empiecen a crear y que de otros países las traigan esas sucursales o esas filiales acá y se asienten en Colombia. Entonces, diría yo que es más ese tipo de situaciones, más por empezar a hacer presencia en la región, pero una presencia que les dé a ellos tranquilidad y seguridad por un lado, pero que también les permita de pronto tener mucha movilidad y poder desarrollar negocios de una manera mucho más fácil. Eso no es solamente el tema de los ingresos, sino también ellos evalúan muchísimo qué país les cobra menos, ¿sí? Cómo pueden llegar a incentivar. Amazon saca Netflix, decía Iván Duque que todos queremos que llegue Netflix rápido para que salga del canal nacional y ahora entre a Netflix y allá uno puede decir ya lo obvio de ese man, sí, pero sí, digamos que hay mucho, y básicamente el sector que la ha venido impulsando, que es su tal economía naranja, y por eso es que han venido muchas empresas productoras norteamericanas a Colombia a hacer series, a hacer películas, porque ese tipo de incentivos, digamos que es un aliciente para ellos y los atrae. Entonces, pues digamos que eso puede Profe, yo también tengo una llegar. pregunta. Sí, dime. Tú crees algún día que las bebidas azucaradas van a tener impuesto? Con Duque no. Tiene que haber otro gobierno para que. Es que imagínate que yo estaba leyendo y es impresionante la industria de bebidas azucaradas y alimentos ultra procesados, ellos cómo hacen parte de la financiación de las campañas del Partido Conservador, del Cambio Radical, del Centro Democrático, del Partido de la U. Sí, claro, eso es lo que comúnmente se conoce como lobby, ¿no? ¿Qué tal eso? Entonces, ellos no son bobos, es que vuelvo y digo, las empresas no son bobas, ellas saben que si les van a tirar por un lado, ellas sacan por otro lado la tajada, o si no dicen, pues entonces me voy y le dejo todo ese desempleo y mira usted cómo lo arregla. Entonces ahí es donde tratan de cuadrarlo. ¿Por qué crees que no han sacado la ley esa que obligaría a las productoras de comida chatarra, poner avisos para que los niños cuando vayan a consumir sepan qué es lo que se van a comer y esto engorda? Ay, miércoles, no, entonces no me como eso, porque precisamente saben que eso les va a golpear directamente el bolsillo a esas empresas. Entonces, ellos comienzan a desarrollar todo un tema de lobby en el Senado, en la Cámara, y allá
empieza eso a fluir de una manera, y obviamente pues también pasan plata y todo ese tipo de cosas. Eso era lo que hacía muchísimas veces, eh, ¿cómo se llama esa tabacalera norteamericana? Philip Morris. En los países, Philip Morris vivía era de pagarle sobornos a los gobiernos para que no le hicieran mala campaña, para que no les pusieran tantos impuestos. Y así vivió mucho tiempo esas grandes tabacaleras norteamericanas, que ya hoy en día no lo pueden hacer porque, pues gracias a Dios, el mundo se ha manifestado frente al tema. Pero sí, mira, nada más lo que envían ahí a través del chat, dice donaciones totales, y lo comparan con las donaciones de la industria de bebidas azucaradas. Entonces, eso mueve una gran cantidad de dinero. Eso es, Dios, De corrupción. sí, y digamos que esto es muy diciente. Son situaciones que uno dice, miércoles, ¿hasta qué punto? Bueno, ¿quiénes son nuestros gobernantes? ¿Sí? Porque estos son los que gobiernan el país y lo han gobernado siempre, ¿sí? Entonces uno dice, pucha, por eso es que la gente está en las calles, porque ya uno llega un momento en que dice, no más, ya, pucha, no puede ser que todo lo quieran para ellos y nada para el pueblo. Entonces, sí, es complejo y el tema es bien delicado, pero va muy orientado a eso, a que ellos hacen ese tipo de actividades con ciertos grupos y porque saben que son fácilmente sobornables, porque son grupos políticos que digamos, ellos están invirtiendo en ese tipo de gente. Entonces, pues ahí tienen su fortín político. Y sí, suena feo, suena derrotista, suena eh, que bajamos los brazos, pero eso es lo que está pasando realmente hoy en día y es complicado el tema. Pero bueno, entonces veíamos que entre las motivaciones que llevan a la evasión de impuestos está el cambio de normas, están las constantes reformas tributarias y esto digamos que se puede traducir en temas de inestabilidad. Si uno dice, bueno, pero ¿por qué cambian tanto? ¿Sí? Pues obviamente porque el déficit fiscal está aumentando, la deuda fiscal está aumentando cada vez más y eso está llevando a que el gobierno tenga que buscar nuevas estrategias para poder tapar esos huecos, pero pues no le está funcionando, ¿sí? Entonces crea unas cosas en un periodo y en el siguiente se da cuenta que la embarró con eso, entonces crea otra reforma para tapar el error que cometió y crear otros nuevos tributos y así se la pasa. Entonces, pues digamos que esa parte, pues no es que sea como lo más indicado. El tercer aspecto es todo el tema de los incrementos del dólar. Entonces ya lo hemos visto como el endeudarnos en moneda extranjera nos duele tanto porque pues digamos que se nos duplica y se nos triplica la obligación que tenemos con esas entidades multilaterales. Y temas de factores internos. Entonces todo lo que tiene que ver directamente con cómo se invierte el gasto, perdón, cómo se invierten esos recursos que se captan, en qué se están gastando y qué de esos gastos en realidad están impactando a la sociedad, la están beneficiando, en cuánto, en cómo se está midiendo ese tipo de cosas. Entonces, digamos que con este tipo, con este panorama, pues el tema de pronto no pinta muy bien y ahí es en donde las empresas como que comienzan a decir, bueno, con todo este tipo de cosas, cambio de normas, reformas tributarias, incrementos en el dólar y la situación interna que no está tan buena, pues bueno, ¿cómo nos vamos a empezar a mover para empezar a mirar cómo pagamos menos, cómo maximizamos nuestros ingresos, todo ese tipo de cosas lo empieza a mirar una organización, pero hace un estudio juicioso, ¿sí? Y entonces, digamos que en Colombia se destaca que el impuesto sobre la renta, y esto ya lo hemos hablado cualquier cantidad de veces, pero digamos que ese impuesto sobre la renta, su recaudo representa una fuente importante en los ingresos corrientes de la nación, siendo esos rubros más representativos en el informe denominado Comentarios al proyecto de presupuesto general de la Nación para el 2020, que fue publicado por la Contraloría General de la República, y allí se refleja el comportamiento que a nivel de impuestos ha tenido nuestro país. Entonces ha venido con unos niveles de recaudo de impuestos. En el 2012 recaudó 99.2 billones, subió a 105, subió a 114, 123, y uno dice, bueno, pero pues el crecimiento ha sido constante, ¿no? De pronto no es el super crecimiento, pero pues, no ha caído, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues uno dice, bueno, pues no se ve tan mal,
¿sí? Sucede que el recaudo bruto acumulado de esos impuestos que son administrados por la DIAN alcanzó en el año 2018 la cifra de 144.4 billones de pesos. Y ese dato significa un crecimiento del 6% respecto al año inmediatamente anterior, en donde el recaudo fue de 136 billones, punto 5. Ya para el año 2019, el recaudo del impuesto alcanzó unos 157.87 billones, es decir, fue superior. Acá falta la columna del 2019, y siguió creciendo, ¿sí? Eso, digamos que para el 2019 el crecimiento a nivel de recaudo fue del 9.3, ¿sí? Frente al del año 2018. Y de esta manera, digamos que el gobierno pudo cumplir su meta de recaudo en un 100.6%. Es decir, ellos se trazan unas metas a nivel de recaudo y tratan de cumplirlas al máximo. En el 2019 la cumplieron al 100%, fue mayor del 100%. Entonces, digamos que el tema no iba tan mal, ¿sí? No era el mejor, pero tampoco era el peor panorama. Y de pronto uno dice, bueno, pues todavía tengo ahí unas reservas de petróleo de las que puedo echar mano, confiando en que el precio no caiga, pero digamos que sí, seguimos siendo de esos países que dependemos mucho de un solo producto, ¿sí? Entonces todo lo que tiene que ver con commodities es como una desgracia, ¿sí? Y digo desgracia porque no somos los más grandes en commodities, o sea, commodities entiéndase como materia prima, no somos los más grandes en materias primas y digamos que al ser el petróleo de esas materias primas, pues digamos que las vendemos, pero nosotros no somos autoridad a nivel mundial y dependemos de las decisiones de otros. Entonces yo siempre les digo, cuando se agarra los árabes con Rusia por el tema del petróleo, todo el mundo lleva el bulto. ¿Por qué? Porque ellos no se ponen de acuerdo y cada uno, como tienen tremenda industria petrolera, pues a ellos lo que les importa es saque barriles de petróleo y venda y venda y venda, que necesitamos es recibir dinero, pero no se dan cuenta que en esa sobreoferta de ese producto, pues lo que va a generar es una caída en los precios y eso afecta, no los afecta tanto a ellos, bueno, sí los afecta, pero digamos que ahí la pelea del más fuerte, a ver quién aguanta más con esta crisis. Pero Colombia ahí en ese punto, digamos que se ve muy afectado, muy golpeado, porque pues digamos que se hace una proyección a nivel de recaudo y a nivel de ingresos por concepto de la venta de esas materias primas, y pues cuando eso pasa, cuando cae el precio del petróleo, pues a nosotros nos duele muchísimo ese tipo de situaciones, ¿ok? Entonces, sí, básicamente, digamos que los contribuyentes, digamos que son los contribuyentes sujetos a estos tributos, se ven en la obligación básicamente de conseguir gran cantidad de recursos y no solamente recursos, sino también herramientas que les permitan afrontar ese tipo de situación de ese pago de impuestos en nuestro país. Y es ahí en donde se hace necesario llevar a cabo una buena planeación tributaria, pero vista esa planeación tributaria como una herramienta fundamental para el buen funcionamiento de esa entidad, de esa empresa. Esa planeación tributaria también orientada a que le permita a los contribuyentes del impuesto de renta establecer unas prácticas que tengan un soporte legal en las normas tributarias y de esa forma, pues eh, digamos que el gobierno dice, ok, usted implementó una estrategia de planeación tributaria, cuéntemela a ver cómo es. Y yo digo si eso es legal o no, porque es que muchas de las temas de planeación tributaria van orientados a evadir impuestos, pero con toda la maraña de alternativas que hay a nivel internacional. Entonces yo siempre les pongo el mismo ejemplo. Si yo quiero importar telas de China, entonces traigo las telas de China, pero no las traigo a Colombia porque es que el gravamen o ¿cómo se llama ese impuesto cuando uno cobra por las importaciones? Arancel. Arancel. Arancel, Arancel. muchas gracias. Cuando, y Colombia vivió muchísimo de esos aranceles. Cuando Colombia era ese país proteccionista de su economía, ¿cómo se vuelve uno un país proteccionista? Subiendo aranceles, ¿sí? Entonces
todo tipo de producto que quiera llegar a entrar a Colombia tiene que pagar unos aranceles muy altos, y esos aranceles son los que pues hacen mucho más costoso adquirir ese producto y pues hace que no se venda tan fácilmente en el país. Entonces, así vivió Colombia mucho tiempo hasta que empezaron con sus tratados de libre comercio, y eso ya pues digamos que dañó esa parte, pero trajo otros beneficios y fue a hacer que se recaudara más por ese tipo de impuestos cuando ya la mercancía entra de manera legal porque los impuestos son bajos. Entonces digamos que se empieza a ver una gran fluidez de ese tipo de productos, obviamente, ¿a qué precio? A que la economía nacional se vea también afectada. Entonces es cuando empezamos a vernos inundados de productos chinos y todo ese tipo de cosas, que si bien es cierto, mucho entra de contrabando, también es mucho el que entra de forma legal, pero que gracias a sus bajos costos, pues digamos que el sector nacional no tiene cómo competir contra ellos, y es cuando se ven en grandes aprietos. Entonces, desde ese punto de vista hay que mirar cómo afrontar ese tipo de situaciones, ¿ok? Entonces, básicamente lo que estamos hablando era de llevar esa planeación tributaria a un plano de lo legal, ¿ok? Dejar de pronto de utilizar malas prácticas, porque es que cuando el gobierno nacional, eh, digamos que usted está implementando una estrategia tributaria y es tener una sucursal de su empresa en otro país, ahí ya el gobierno nacional como que, uy, miércoles, este man me va a hacer una jugada. Me va a hacer algo y eso me va a doler porque me va a pagar menos impuestos. Va a transitar mucho de los recursos por esa sucursal en ese país, y yo no creo en ese país. Tengo miedo, como dice como dice el video, tengo miedo. Tengo miedo. Entonces, así le pasa a Colombia. Cuando ve que una empresa coloca una serie de sucursales por allá en países chiquiticos, por allá como que en un Jamaica, como que por allá en unas islas británicas, y como que uno dice, miércoles, pero es que esos son como medio paraísos fiscales, como que la cosa no está muy turbia. Venga, a ver, cuénteme usted por qué está haciendo tanta transacción con ellos y no sé qué. Y es en donde viene todo el tipo de sanciones a esas empresas, porque esa estrategia de planeación tributaria a la larga no era tanto una estrategia de planeación tributaria, sino más una estrategia de evasión. Y pues la evasión es un delito. ¿Ok? Entonces, digamos que desde ese punto de vista el tema no fue bien concebido, y sí derivó, fue en un gran problema. ¿Ok? Entonces, digamos que llevar una buena planeación tributaria, pero vista como una herramienta fundamental para el buen funcionamiento de esa empresa, hace que los contribuyentes, o sea, que esas empresas o que las personas naturales que tienen que declarar renta, pues establezcan prácticas que tengan un soporte legal en las normas tributarias, y de eso, pues puedan hacer las debidas deducciones de costo fiscal y mejorar su rentabilidad. Y de ahí surge entonces el concepto de planeación tributaria. Eh, digamos que digamos que esa planeación tributaria es concebida básicamente como el conjunto de estrategias útiles en la gestión fiscal que las empresas adoptan de una manera anticipada, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Pues para poder llevar a cabo sus actividades económicas buscando el mayor rendimiento de su inversión al menor costo tributario posible, ¿ok? Eh, digamos que esa planeación tributaria permite diseñar unas estrategias, obviamente, pues de tipo tributario, pero con la finalidad de realizar, no de pagar menos o de pronto decir que es que estoy pagando más. No, lo que se busca con la planeación tributaria, su objetivo básicamente es pagar el justo impuesto, ¿sí? Eso es lo que busca la planeación tributaria. No es evadir, no es pagar menos de lo que tengo que pagar, no, es pagar lo que justamente yo debo pagar. Y para eso, pues voy a tener que conocer el estatuto tributario, toda esa parte y esa estructura tributaria en el país, para poder saber y detectar y determinar cuáles son esos beneficios tributarios a los que yo tengo acceso como empresa, como persona jurídica, para poderlos utilizar y de esta manera poder pagar menos impuestos. Pero volvemos al punto. Entonces, cuando uno ve que las reformas las cambian cada año, que ahí sacan y sacan y sacan leyes a diestra y siniestra en un año,
Entonces como que uno dice, miércoles, ¿yo cuándo voy a saber, cuándo voy a hacer un inventario completo de los beneficios a los que yo puedo acceder si esto lo viven cambiando constantemente? Entonces eso llega a generar cierta inestabilidad en las empresas, llega a generar como que ese desgaste y como que dicen, qué mamera aquí Colombia, ¿por qué cambia tanto eso? Entonces, eso a veces lleva a que las empresas se agoten tanto y opten más bien por el camino más fácil y es evadir, ¿ok? Pero pues vuelvo y digo, y me van a escuchar decirlo muchas veces, la evasión es un delito, ¿ok? El problema, o bueno, la pregunta es hasta cuándo puede esa empresa seguir tapando ese tipo de delitos, ese tipo de malas prácticas que van orientadas a la evasión de impuestos, ¿ok? Entonces ahí habrá que mirar y colocar todo en esa balanza para poder determinar eh, poder comparar lo bueno y lo malo y con base en eso poder tomar la mejor decisión, ¿ok? Entonces, básicamente, pues sí, el tema de la planeación tributaria busca diseñar esas estrategias de tipo tributario que me permitan pagar el justo impuesto y obviamente pues haciendo uso de todos esos beneficios que esa legislación fiscal me está otorgando. Sumado a todo eso, es indispensable conocer la planeación tributaria de manera que pueda ser adaptada a la planeación estratégica de la empresa. Y ustedes dirán, uy, pero ¿qué? Ahora, entonces nos toca conocer primero la planeación estratégica y luego la planeación tributaria. Y yo les voy a decir, pues sí, mis amores, si no tenemos eso perfectamente engranado, vamos a cometer más errores, ¿ok? Yo tengo que tener perfectamente claro el modelo de negocio. Con base en ese modelo de negocio, es que yo voy a poder empezar a diseñar estrategias de planeación tributaria. Si yo no tengo el conocimiento necesario de ese modelo de negocio, pues ¿qué tipo de planeación tributaria voy a hacer? Ninguna. Y si a eso le sumamos que las personas que administran o que lideran la compañía, viven metidas en el día a día, que no tienen tiempo para hacer un alto en el camino y decir, venga, venga, a ver, espere, hablemos, proyectemos bien qué es lo que vamos a hacer y cómo es que lo vamos a hacer. Cuando no existe ese tipo de alto en el camino, pues digamos que las cosas tienden a ser más complejas y la empresa entra como a volverse muy paquidérmica porque como vive en el día a día, no tiene, eh, digamos que no se le nota esa estrategia para poder decir, mire, es que yo tengo pensado expandirme a Latinoamérica. ¿Ok? Entonces, al lado de esa estrategia empresarial, la expansión en Latinoamérica, yo debo empezar a mirar, ok, ¿en qué me beneficia a nivel tributario eso o en qué me perjudica? Y con base en eso digo, bueno, entonces sí, vámonos para allá, vámonos para Latinoamérica. De pronto uno dice, el Suramérica de pronto no es el mejor camino. De pronto echemos para arriba, cojamos un poquito hacia Centroamérica y de Centroamérica empezamos a mirar cómo es el comportamiento. Por eso ustedes ven que muchas de las entidades financieras, un Davivienda, un Bancolombia, están migrando ya a temas de Panamá, están haciendo presencia en Honduras, Guatemala, Costa Rica, porque de pronto ese mercado es muchísimo más atractivo para ellos que irse a buscar algo en Ecuador, en Perú, en donde de pronto los sistemas financieros están un poco más maduros y hace que este tipo de entidades no tengan la misma penetración que pueden tener en Centroamérica. Profe, ¿Alguien? Sí, dime. profe, una pregunta. Bueno, pero esto también, con base a la planeación tributaria, también hay que mirar que se puede tener como doble sentido. Es decir, tú haces una planeación y le metes y ajustas la planeación, pues lo que he visto, y hacen y se escogen a los mayores beneficios, ¿cierto? Pero Sí. la DIAN viene y le dice a uno, mire, este no, tal cosa. Pero, ¿cómo hacer con esos vacíos que la misma DIAN tiene sobre la norma? Entonces, por ahí se le meten. Lo puedo refutar por aquí y aquí y aquí, por eso lo pude meter por esto y esto, porque hay vacíos. Sí, exacto. Y esa, y, Sí. y esa la, Y esos vacíos me protegen porque son eh, variables, porque no es culpa del contribuyente, o éticamente no se debería de hacer. no, aquí la ética, no sé, yo no quisiera decir esto porque después me pasan factura por el tema, pero yo diría que en ese tema de
Eso, digamos que ahí estamos llegando al campo de la elusión y hay alguien que tiene asignado ese tema de evasión y elusión. La elusión es precisamente aprovecharnos de esos vacíos jurídicos que existen en la norma para poder implementar estrategias de planeación tributaria. Eso se hace, ¿sí? Lo Sí, que profe, pasa es que, pero es que, discúlpame, pero es que pasa es que tengo en otra clase, entonces viene, porque es que uno, el contador o uno como estudiante que está haciendo, pues se lee la norma, se lee el procedimiento y ya llega a esta situación. Y entonces yo me estoy argumentando, estoy cogiendo herramientas porque la misma norma me las permite. Entonces la profesora, un ejemplo, pues no digo, no, dice, no, que es que eso no está de decir, usted debe esto y esto y esto, pero le digo, pero si yo puedo por este lado tal cosa, si yo puedo por este lado tal cosa, yo no estoy haciendo éticamente o moralmente estoy haciendo algo malo. oh, Yo la me estoy norma se lo acogiendo a lo que permite. estoy haciendo, me voy a lo que dice la norma y si lo apliqué mal, pues yo lo refuto porque la norma el vacío lo tiene. Y yo Exacto. digo que el abogado de eso también es lo que se aprovecha, de los vacíos que hay. Entonces, ¿eso es malo o No. éticamente o moralmente qué? No, digamos que no es malo o sea, siempre y cuando lo puedas soportar, lo Claro, puedas refutar. justificar. Ajá, Sí, digamos que más que refutar es justificarlo, decirle, mira, no, 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 pero ok. espera un momentico, porque es que yo lo que estoy haciendo es utilizando, y esos son unos ejercicios que vamos a hacer en la siguiente clase, en donde vamos a entrar a mirar el impacto que tiene ese tipo de estrategias que para la DIAN las asume como, uy, él crea como unas alertas, dice, uy, miércoles, Ecopetrol no, pongamos una empresa, Postobón, uy, Postobón, ay, tengo una alerta que Postobón posiblemente va a entrar en alguna estrategia de elusión tributaria y es aprovecharse de algún vacío para evadir, no, para pagar menos impuestos. Entonces llega la batería de abogados de la DIAN y bueno, pero entonces explíqueme, si usted tiene cómo justificar, ellos no tienen que hacer más nada. Ahí obviamente pues va a tener uno que, por eso es que es importante que el tema de esta planeación tributaria se haga con buen tiempo de antelación para poder determinar y medir ese tipo de cosas, porque es que básicamente cuando uno va a hacer esas estrategias tributarias, bueno, esas estrategias de planeación tributaria, uno se tiene que apoyar muchísimo en un abogado tributarista para que le diga, esto sí se puede, esto no se puede, o de pronto se puede hacer, pero el riesgo de que me sancione va a ser mayor porque esto no es, esto está ya lo está legislando otra ley que sacaron hace 4 meses y entonces hay que tener cuidado. Digamos que en ese tipo de cosas, frente a temas de elusión, hay que justificarlos muy bien, porque en efecto lo que tú dices es cierto. Yo interpreté eso de la norma y la norma ahí no es clara. Entonces, ese vacío entre lo que es claro para usted y lo que es claro para la DIAN, digamos que ahí uno puede llegar a aprovechar muchas cosas, pero hay que tenerlo muy bien justificado, porque si no, esa planeación o ese dinerito que me ahorré pagando menos por ese tema de impuestos, pues básicamente lo que va a hacer es que me va a tocar pagar lo que dejé de pagar y fuera de eso con una sanción y quién sabe qué más venga con qué otras arandelas. Entonces, para responderte, Edwin, el tema es debatible, el tema es justificar cómo ese vacío que está en la norma, yo se lo puedo justificar a la DIAN, porque Listo. ellos evidentemente la ley tiene muchos vacíos, pero infinidad de vacíos, y ahí va mucho en el tema de la interpretación de la norma. Es a Si quien le la, viene dicho, echa la ley, echa la Echa la trampa. trampa, exacto. ¿Mm? Sí, suena feo, pero digamos que es precisamente por no hacer bien ellos las cosas. Y entonces cuando alguien sí muy vivo detecta esos vacíos y ahí es cuando empiezan a aprovechar, ya en la siguiente dice, bueno, vamos a sacar una ley porque es que se me están yendo los recursos por ese hueco y pum, buscan cómo taparlo, pero vuelven y encuentran otro y otro y otro y por ahí se empiezan digamos que las empresas comienzan a aprovecharse de esos vacíos y es en donde obtienen o, bueno, desarrollan las mejores estrategias de planeación tributaria, pero es Ok, precisamente por eso. vale, Pero gracias. sí, eso es justificable, Edwin, eso uno lo puede debatir, pero digamos que ahí es muy aconsejable tener una buena asesoría
con una firma Claro, jurídica. profe, porque es que discúlpeme la palabra, si uno se mete a hacer esta parte, es porque tiene un conocimiento y un desarrollo de una estructura, como usted dice, de una planeación que usted la articuló y la planificó, que donde llega a pasar, tener las herramientas para defenderse, ¿sí? Sí, Entonces, por eso hay muchas cosas que a veces, como la declaración de renta, el beneficio de anticipación, que para que quede firme a los 6 meses, por decir algo, ya, listo. Y si la DIAN en 6 meses no revisó ni tal cosa, pues yo pagué eso, ¿sí? sí. Entonces yo por eso le digo, entonces aquí el meollo del asunto es qué pasa con lo ético y lo moral. Sí, esa es una pregunta, hermano, que Sí. uno dice, pucha, pues éticamente yo no lo debería hacer, pero es que el tema del impacto financiero que eso tiene en el bolsillo de una empresa, los recursos que deja de utilizar, digamos que eso es lo que pesa en el otro lado de la balanza y uno como que dice, bueno, pucha, porque sí, éticamente, pues bueno, Es que volvemos yo al digo que no punto. estaría rompiendo nada porque es que Exacto. la norma me lo está aprobando. Sí, Entonces yo bueno, digo como éticamente, pues no lo estoy, no está sonando como mal y no está sonando como feo y no, pues que, no, yo estoy aprovechando el recurso, diría claro. yo. Sí, 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 ¿Mm? y es totalmente cierto, porque sí, Estás uno, haciendo planeación tributaria. pero sí, digamos que uno lo que está haciendo es sacándole algo de beneficio a ese vacío jurídico que hay, ¿sí? Entonces, pues éticamente no es que yo esté robando, yo lo que estoy haciendo es aprovechándome de un vacío que la misma ley tiene y que pues frente al tema no ha legislado, ¿sí? El día que legisle sobre eso, bueno, listo, entonces yo ya me quitaron ese beneficio, entonces ahora yo me dedico a pagar eso. Pero sí, en realidad no, digamos que éticamente no es que uno esté haciendo alguna infracción. Se le vuelve un problema ético y financiero cuando le logren demostrar que eso que usted estaba haciendo, que consideraba que era una planeación tributaria, en efecto ya no lo es porque ya pasó y se configuró, fue como en un delito, en algo de evasión. Ah, ok. Entonces, sí, ya es otro tema, ¿no? Asuma la consecuencia. Exacto. Listo, ok, profe. Listo, Edwin. Sí, básicamente, digamos que cuando se está haciendo planeación tributaria hay que tener en cuenta el modelo del negocio y digamos que tratar de alinear la parte estratégica de la organización con esa parte de la estrategia tributaria que yo quiero desarrollar. Ahora, esos son los beneficios cuando yo hago planeación tributaria. Pero cuando hay ausencia de planeación tributaria en las organizaciones, pues eso genera un mayor golpe, o bueno, un mayor impacto en los flujos de caja de las organizaciones. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las veces las empresas no cuentan con los recursos necesarios, digamos que para hacer frente al pago de los tributos, de los cuales digamos que son esos sujetos pasivos, ¿sí? Por lo que las mismas empresas suelen disminuir su carga impositiva a través de qué? De prácticas malintencionadas, ¿sí? Como temas de evasión, expandiéndose, expandiéndose no, sino exponiéndose a posibles sanciones por parte de la DIAN, ¿sí? Y digamos que eso ya va a dejar a esa empresa como marcada, la van a dejar como con un puntico negro ahí que dice pilas con esta empresa porque medio hace algún movimiento y toca caerle con todo porque ya tiene unos antecedentes. Entonces, digamos que también hay que cuidarnos en ese tipo de situaciones porque eso nos puede llegar a pegar muchísimo más fuerte. Ahora, en virtud de generar el desarrollo de la planificación tributaria, se tiene como pilar fundamental el conocimiento y el cumplimiento de las leyes, ¿sí? Era algo que hablábamos con Edwin y es precisamente eso. En la medida en que yo conozca cuáles son mis derechos, pero también cuáles son mis deberes y obviamente que esté bien asesorado desde la parte jurídica y legal, pues digamos que yo voy a tener muchos más ventajas para poder desarrollar esa estrategia tributaria que estoy planeando. ¿Ok? Entonces, digamos que en temas bueno, para poder generar ese desarrollo de la planeación tributaria, se tiene como pilar fundamental el conocimiento y el cumplimiento de las leyes. eh, Obviamente todo eso enmarcado o empaquetado dentro de la normativa tributaria. ¿Y esto qué va a hacer? Pues eso me va a permitir el pago oportuno de todas las obligaciones fiscales de la organización
Y por otro lado me va a traer como beneficio un mayor aprovechamiento de esos beneficios tributarios a los que yo pude acceder, ¿ok? Y en este sentido, desde el punto de vista tributario, la maximización del beneficio de la empresa se logra si se minimiza esa carga impositiva o se difiere el pago de impuestos respecto de un ejercicio o todo el horizonte temporal que comprende a través del proceso de planificación tributaria. Pero entonces, esta planeación tributaria tiene, digamos que unas fases. Entonces, esas fases de la planeación tributaria, digamos que son unas fases que deben ser evaluadas como parte de esas estrategias relevantes para los contribuyentes en nuestro país. Y en este ámbito, digamos que se puede admitir la planeación como esa herramienta que puede llegar a ser utilizada desde la administración en las compañías para poder optimizar los impuestos en que esas empresas como sujetos pasivos van a tener que realizar ese tipo de pagos o van a tener que realizar ese tipo de aportes. Y básicamente entonces, digamos que esa planeación tributaria le va a permitir a esas organizaciones disminuir esa carga impositiva de esas empresas mediante ¿qué? Mediante la correcta utilización de esos beneficios tributarios que le ofrece la ley. Entonces aquí hay una serie de fases. La primera fase es el conocimiento del negocio. Vuelvo y les digo, este es el pilar. Si yo no conozco el negocio, no, mejor ni se ponga a hacer planeación tributaria porque va a cometer errores. ¿Ok? Lo primero es esto. Luego, conocer las características de la empresa. ¿Cuál es la composición del capital nacional? Si son de capital nacional o capital externo, tiene capital mixto, etcétera, etcétera. Habrá que también mirar cómo es esa composición de ese capital. Hay que tener perfectamente claro cuál es el objeto social que está desarrollando esa empresa, cuáles son los planes de inversión que tiene a corto, mediano y largo plazo, cuáles son cuál es la información financiera a hoy y será que la empresa está en capacidad de hacer una proyección de esos estados financieros a 1, 2 o 3 años para poder mirar qué puede pasar. Y obviamente, pues comparar esa proyección con las estrategias tributarias que vayamos a implementar. ¿Cuáles son las regulaciones especiales que cobijan a la organización? ¿Cuáles son los riesgos estratégicos del negocio? Y por último, ¿cuáles son las transacciones con vinculados económicos? En este aspecto vamos a hacer varios ejercicios porque aquí es donde más se pueden realizar actividades de planeación tributaria y es donde la DIAN dice, usted está haciendo una transacción con un vinculado económico, entonces ahí hay algo de ilusión. Y fue mi chica, entonces eso casi que nos representa una visita de la DIAN. Pero digamos que pues al no estar haciendo nada malo, pues no tenemos por qué preocuparnos, ¿ok? Eso es una parte. Aquí veíamos unos componentes para hacer digamos que la fase 1 de la planeación tributaria. Y en la fase 2 de la planeación tributaria, entonces tenemos que desarrollar los siguientes pasos, que son el primero no, el primero de la fase 2 es el estudio de la situación impositiva. ¿Qué se conoce de esa parte de todos los impuestos que se pagan en la organización? ¿Cómo están segmentados? ¿Por qué rubro es el que más pagamos? Todo ese tipo de información que es propia de la empresa, habrá que empezar a analizarla y poder hacer tener una serie de conclusiones que nos permitan como dar unas primeras luces sobre ese panorama tributario en la organización. Habrá que hacer una revisión de las declaraciones tributarias, de todas las que hemos hecho, porque se nos ha ido creciendo el tema de la declaración de renta. ¿Será que hemos dejado de aplicar algunos beneficios a los que tenemos derecho? Habrá que hacer también una revisión de procedimientos y controles al interior de la organización. Habrá que hacer también una revisión de áreas que tengan que ver con el proceso tributario. Hacer una identificación de puntos a mejorar. Mirar o tratar de realizar una utilización o disposición de saldos a favor, porque es que aquí en esto, y aquí nosotros como contadores pecamos al 100%, y es que nos da miedo cuando al cliente le queda un saldo a favor,
le decimos, uy, ¿sabe qué? Ni vaya a cobrar eso, hermano, porque es que si usted lo cobra, fijo, le van a venir lo van a investigar. Entonces, evitémonos eso, hermano. Le quedó ese saldo a favor, pero de hecho eso en saco roto y olvídese de eso, ¿listo? Y eso está mal, porque eso ahí lo que estamos transmitiendo es que hicimos de pronto un trabajo mediocre o un trabajo que es susceptible a, a que cometimos errores al momento de desarrollarlo y que por causa de ese error, pues de pronto estamos poniéndose en riesgo a ese cliente. Entonces, digamos que en ese tipo de situaciones nosotros también somos culpables de ese tipo de mala fama que también tenemos. Y la última es hacer una estimación del impuesto para los próximos años. Esta es muy chévere, pero digamos que requiere de mucha información para poder hacer proyección y también requiere de temas de estadística que nos permita hacer buenas proyecciones y hacer unas buenas estimaciones. Entonces, habrá que ver entonces el tema del modelo de estrategias de planeación tributaria. Entonces, digamos que en esta figura, aquí nos muestra básicamente una herramienta que orienta la planificación tributaria utilizada como una alternativa administrativa. ¿Qué va a hacer eso? Pues nos va a permitir optimizar los impuestos en que las organizaciones son esos sujetos pasivos. Entonces, en función del análisis del entorno, eh, digamos que eh, aquí cuando estamos haciendo ese análisis del entorno, casi que estamos involucrando todos los objetivos, estamos involucrando las metas, las estrategias, todas las políticas fiscales que tenga la organización. Eh, Todo eso, pues digamos que sugiere la optimización tributaria respecto al patrimonio, en el cual, pues digamos que se pueden llegar a lograr unos aspectos como la evaluación en forma anticipada de los proyectos que se tienen en la empresa, de forma que se puedan establecer todos los posibles efectos tributarios. Y ahí vuelvo al punto. Habrá que entrar a analizar, no solamente conocer la empresa, digamos que, como se dice vulgarmente, mirarnos el ombligo, estar mirando, hacer una mirada al interior de nosotros para ver cómo estamos, pero no hay que desconocer el entorno. Ese entorno es el que nos va a permitir conocer cuáles son las debilidades que tenemos, cuáles son las fortalezas, que esto es básicamente lo interno, y a nivel externo entrar a mirar cuáles son las oportunidades que tenemos y esas amenazas con las que estamos viviendo o conviviendo, y mirar, ¿y uno qué hace ahí? Entonces es cuando viene toda la parte estratégica y empieza uno a hacer un análisis de esa matriz FODA. Y es básicamente, ¿yo qué hago? Tengo una debilidad, ok, la voy a comparar con una oportunidad. O bueno, una debilidad con una fortaleza. Y empiezo a decir, bueno, esta debilidad, y comienzo digamos que cuantifico esas debilidades. Entonces, la máxima debilidad, la debilidad número 1 es tal, la debilidad 2 es tal, la 3, la 4. Y comienzo a decir, frente a esta debilidad, ¿cuál es la mayor fortaleza? Puedo comparar esa debilidad con la fortaleza 3. Y frente a ese, para eso le llaman pares, ay, se me olvidó el nombre, como que pares estratégicos. Y es tomar esa debilidad 1 con esa fortaleza 3 y yo creo un plan de acción. Digo, ok, entonces ese plan va orientado a reducir esa debilidad o tratar de eliminar esa debilidad y potenciar esa fortaleza. ¿Ok? Y lo mismo hago con las oportunidades y las amenazas. Y empiezo de esa forma a crear una serie de planes a corto, mediano y largo plazo orientados a qué? Bueno, a potenciar las fortalezas y a potenciar las oportunidades y tratar de minimizar las amenazas y las debilidades. Obviamente, cuando ya he podido hacer eso, pues digamos que yo ya puedo levantar la cabeza como gerente y decir, ay, pucha, listo, ya el panorama se ve un poquito más claro, ya como que tengo más luces y entonces ahora sí empiezo a mirar con más objetividad temas de metas fiscales. ¿Cómo hago? Estoy pagando mucho de IVA, pero mucho es cuánto. ¿Sí? Mucho es el 20% de las utilidades, mucho es el 40% de las utilidades, eso hay que cuantificarlo, ¿sí? Esas palabras de mucho, poquito, es demasiado, eso no son fáciles de medir. Entonces, uno en este tipo de situaciones, cuando está haciendo planeación estratégica, tiene que tener cifras reales y esa cifra es la que me va a decir si eso es mucho o si eso es poquito, pero no decir, estoy pagando mucho de IVA. No, ¿cuánto de IVA? Compáreme ese monto del IVA con qué, con el capital social, con las utilidades, con qué me lo va a comparar para determinar qué es mucho o qué es poco. ¿Listo?
voy a poder desarrollar objetivos fiscales, ¿sí? Voy a poder desarrollar estrategias fiscales y unas políticas fiscales, todo esto al interior de la organización. ¿Que voy a tener que echar mano de temas externos? Sí, pero todo es mirando el ombligo de la empresa, ¿ok? Cuando estoy en el punto de los objetivos fiscales, ¿qué voy a tratar de hacer? Al 100% el cumplimiento de la normativa, ¿ok? eh, pero tampoco llegar a ser tan inocente de no aprovechar esos vacíos jurídicos que tiene la norma, ¿sí? Porque es que si usted no los aprovecha, hay otros que sí lo están aprovechando y a ellos no les da tanto miedo. Entonces, hay que asesorarse bien para saber en qué momento estoy yo pasando de ese tono blanco a ese tono gris y me estoy yendo al negro, porque es que ya me estoy desviando completamente y estoy cayendo en temas delictivos. Entonces, ahí voy a tener que conocer el punto en donde estoy realmente cumpliendo la norma y no me estoy de todas formas obteniendo algún tipo de beneficio. Y básicamente, como objetivo fiscal, también el tema de la optimización del impuesto. Y a nivel de estrategias fiscales, tener un adecuado control y una toma de correctivos oportunos. Entonces, hacia allá es que vamos a llevar el desarrollo de los ejercicios que vamos a plantear y los que vamos a ir abordando en el transcurso de estas sesiones. Y digamos que mirando este mapa, eh, básicamente es que desarrollé los videos que les voy a compartir, ¿ok? Entonces, para que los puedan ver, no echen eso en saco roto, porfa. Es un ejercicio, es un poquito largo, pero digamos que da un panorama completo de la empresa, del modelo de negocio de la empresa, de esas oportunidades que tiene, pero también esas amenazas que la persiguen, ¿sí? Haciendo también un estudio de las debilidades y de las fortalezas y cómo ese análisis deriva en temas propios de objetivos y estrategias fiscales. Y ahí es cuando yo ya empiezo a decir, estoy haciendo planeación tributaria. ¿Ok? Entonces son temas que pues básicamente son bien interesantes y que nos van a permitir abordar con mayor tranquilidad eh, cualquier tema fiscal. Ahora, esto hay que tener en cuenta, vuelvo y les digo, una debilidad que tenemos es que la norma vive cambiando casi que anualmente. Entonces, pues eso nos hace estar replanteando esas estrategias, estarlas revisando y de pronto reestructurándolas para poderlas aplicar en el siguiente periodo, ¿ok? Bueno, pues 2 horas exactas, pucha, me demoré, fue mucho echando la cháchara de Raquel y de Lea, y para que ustedes me sabotearan. No hice nada, perdí ahí como 20 minutos para que se burlaran de una historia que estaba bien contada, que tenía unas adaptaciones, sí, pero estaba bien contada. Bueno, muchachos, les agradezco muchísimo la atención. Eh, Quedamos entonces pendientes para dentro de 8 días. Mañana les publico los videos del ejercicio para que los empiecen a trabajar. ¿Listo? Ok, gracias. No, a ustedes. Cuídense mucho y nos estamos hablando. Nos vemos en 8 días, ¿ok? Gracias. Bueno, a ti, cuídate mucho, que te vaya bien. Gracias.